Ya tengo aquí la liga. Vale, voy a pasaros la liga por el chat. Sí, yo lo publiqué ayer, lo vi en tu Instagram y ya me lo Sí, leí un poco. ahí lo tenéis. Ese es Ahí el está. artículo. Es una reflexión, primero es cortita, pero seguramente la amplíe más adelante cuando tenga tiempo para meterme con el siguiente ensayo, sobre la identificación de las resistencias que teníamos para que uno pusiera la atención y se esforzara. Es decir, el concepto de esfuerzo que implica Ujú. que tú crees que los límites del mundo se pueden modificar, es decir, cuando uno se esfuerza es porque cree que hay una posibilidad de modificación de algo. Nunca pusiste. Y esto lo configura en el tema de una manera muy curiosa. Y es, oye, hasta hace poco tú hacías un criterio atencional resistiéndote ante algo, ¿no? O sea, cuando tú atendías tenías que resistir, porque la atención Sí, tiene sí. que mantenerse. Y como se tiene que mantener, tú tenías que resistir con un esfuerzo. Y tenías muy claro contra qué elementos resistías. Resistía, pues yo qué sé, te estaba orinando y aguantaba y tenías que resistir. Estaba un profesor contándote algo y tenías que resistir la atención. Es decir, siempre tenías identificados los elementos de resistencia Ajá. para que tu atención se entrenara y se entrenara y se entrenara y estuviera Sí. activa. Pero en los últimos 10, 15 años aproximadamente, los nuevos procesos de seducción de la atención han desconfigurado el enemigo o la resistencia. Es decir, ahora no tienes contra quién resistir, porque directamente se ha seducido los criterios de resistencia y se han convertido en criterios de estímulo. Ahora la gente no lo llama resistencia, sino que lo llama estímulo en todas las perspectivas intelectuales y académicas. Y esto es un paso intermedio para conseguir algo maravilloso, entonces el esfuerzo no se ve como un esfuerzo solo, sino como un estímulo y todo parte del el análisis positivo del esfuerzo. Entonces, desde el momento en el que desaparece la resistencia, es decir, contra quién resiste, hemos perdido la capacidad de atender. Es decir, yo creo que hoy en día la dificultad de la atención viene porque no tenemos que extender el proceso atencional, sino introducir la atención en la seducción de los relatos que hay, porque son muy seductores. Yo vengo de estar ahora, tenía un hueco de 15 minutos y he estado revisando Instagram y cuando me he dado cuenta, llevaba 15 minutos viendo tonterías. Digo, joder, llevo 15 minutos viendo aquí stories de tonterías y mi atención no ha hecho ningún esfuerzo. No ha tenido que estirarse, no ha tenido que tensionarse, no ha tenido que hacer. Y cuando tengo que hacerlo, ya no está tan entrenada como antes, porque ha perdido esa capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, hemos delegado la atención en la seducción y estamos haciendo un flaco favor a la construcción de la identidad, porque para construir la identidad y expandirte, el criterio de expansión del sujeto requiere ese proceso de atención tenso que no lo estamos haciendo. Y a mí eso me preocupa mucho. De hecho, yo os digo, el artículo lo he escrito desde una perspectiva que yo creo que yo no he encontrado nada, visto así, del tema de la atención. Espero que los que lo leáis os resulte estimulante, pero sobre todo reflexivo. Es como hemos delegado, además la primera frase me parece esencial, ¿no? El de, en realidad, como decía André Gide, a medida que uno se hace viejo, se empieza a pensar que la vida es una mera cuestión de atención. O sea, esa frase me pareció tan significativa. Es una frase con la que comienza el artículo que dice, no, de Henry Bergson, de Bergson era. Ah, sí, Dice, sí. cuanto más, dice Bergson lo siguiente, fíjate qué frase, cuanto más reflexiono sobre la cuestión, estoy cada vez más convencido que la vida es, de comienzo a fin, un fenómeno de atención. Bonita frase. Es que es así, o sea, dice, cada vez me convenzo más de que la vida es un fenómeno de atención. ¿Dónde pones la atención? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad? ¿Qué haces con ella? ¿Qué eres capaz de mantener? Es decir, al final de la vida, bueno, pues a las personas que quieran le prestan. José Carlos, tu compatriota José Antonio Marín ha dedicado mucho tiempo a ese tema, ¿no? Sí, José Antonio Marina es especialista en inteligencia. Y ha trabajado una parte muy importante sobre. La última ha trabajado más que la emoción, ha trabajado en sus dos últimos libros las emociones. De hecho, ha escrito la biografía de la humanidad. Antes de ayer hablé con él para ver si me lo llevo. Dentro de 2 meses, en octubre, tengo en Huelva un seminario de 3 días y lo voy a cerrar con él. Le he invitado para dar la última charla porque tiene unas teorías muy curiosas sobre ese proceso atencional, pero sobre todo cómo esa parte de las emociones, la biografía de la humanidad de José Antonio Marina, es un libro muy interesante en la perspectiva divulgativa. Y no es el único, ¿eh? Hay gente aquí que ha
hecho ensayos sobre la politización de las emociones para que la atención quede seducida por la parte más espiritual del ser humano y menos racional. Y de hecho el discurso de la posverdad está filtrándose exclusivamente por dos polos, el polo de la emoción y el polo de las creencias. Es decir, cuando un político utiliza el llamamiento a la emoción, suele funcionar muy bien, ya sea para adherirse a una causa perdida, ya sea para indignarse. Y también funciona muy bien cuando un político hace un llamamiento a la creencia de un sujeto que no está sostenida por un razonamiento, pero lo tiene muy interiorizado, como por ejemplo, los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo. Entonces, bueno, los datos dicen completamente lo contrario, pero aquí en España, de lo contrario, que vienen a hacer trabajos que los españoles no quieren en muchos sentidos, pero claro, si tú no te pones a mirar datos y no razonas, y tú estás en el paro, conoces a gente que está en el paro, el tema de la Te la creencia, crees, claro. claro, te lo crees porque tu creencia lo que hace es corroborar esa afirmación. El sesgo de confirmación, ¿no? Que le llaman. Sí, sí, efectivamente. Es ese sesgo que tú no has revisado, pero que lo tienes muy interiorizado y que manejas muy bien el panorama político. Sí, la Pero verdad fíjate, que... yo Dime. estaba pensando, mira, ya como para ir introduciendo a los Sí. últimos capítulos de tu libro, que estabas hablando de la resistencia, estaba pensando en la cuestión de la voluntad, ¿no? La última parte, la última frase que cierras en tu libro dice, todo queda en manos de su voluntad, ¿no? Como del lector o del que sea, ¿no? Pero también es como resistir, ¿no? Hace rato hablabas del Instagram, ¿no? Que de repente tenías 15 minutos y se hicieron media hora, no sé, se puede extender. Pero ¿no crees que ese ejercicio de resistencia o de resistir para prestar atención es como justamente tendríamos que resistir a esa inercia del entretenimiento, ¿no? Porque llega un punto donde estás entretenido, ¿no? Como ese entre de estar entre tú y otro objeto, pero sin saber, como sin ser tan consciente de lo que está pasando. Y la voluntad, pero también se me viene a la mente la idea del uso de las pantallas, ¿no? Que van minando la voluntad, ¿no? Por el refuerzo inmediato, por la confirmación, por la validación, lo que vamos teniendo de rápido, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de voluntad y ahorita el tema que estás tocando, ¿hasta qué punto se puede lograr tener esa voluntad? Sabiendo que, por ejemplo, en el lóbulo prefrontal, que donde habita o donde está ubicado el raciocinio y esa cuestión de tener la fuerza de voluntad, no se está minando, ¿no? Me parece que en en el libro de 1984 de George Orwell, cuando dice que la gente que ve porno y que juega, que es adicta a los juegos, no se puede revelar, ¿no? No de ninguna manera puede como revelarse, oponerse. ¿Y hasta qué punto el estar usando las pantallas de esta manera, como viendo redes sociales, juegos, etcétera, pues no estamos en algún punto ahí tirando de lado la voluntad y dejando de lado la resistencia, ¿no? En esta cuestión de poner atención, porque no, de atender, más que de atención, de atender, ¿no? No, es que me parece... Es que Orwell, yo por ejemplo he citado a mi libro fetiche, que es 1984. Yo siempre le debo a mi profesor de filosofía de cuando yo tenía 16 años que me obligara a leer ese libro porque es el que me despertó la vocación filosófica. Es decir, cuando a mí me dicen un libro, siempre digo 1984, siempre. Creo que tienen unas claves bárbaras sobre cómo se configura lo humano y cómo se puede el poder, las jerarquías, los medios de comunicación. Es una cosa tan bárbara el proceso de la historia, cómo manipular la memoria, cómo subordinar al sujeto a que no piense, sino que actúe y que crea en torno a esa actuación. Y es verdad, fíjate, no recordaba yo esa postura de Orwell que decía que la gente que consume pornografía y videojuegos es imposible que se revele o que está en ese nivel, pero sí hace poco escribí un artículo sobre la pornografía y el erotismo, ¿no? Le dediqué un programa en la radio hace un par de semanas al final del erotismo, porque creo que al igual que no son buenos tiempos para la elegancia, tampoco son buenos tiempos para el erotismo. Hace, pues yo qué sé, yo no sé si allí en México era igual, pero aquí hace 20 años o 25, cuando yo era bastante más pequeño, las películas en televisión le ponían un rombo o dos rombos en función de si era erótica
suave o erótica un poquito más fuerte. Entonces cuando empezaba la película, si tenía abajo dibujado un rombo, tus padres te miraban y te decían y sabías que iba a haber alguna escena un tanto así, y si había 2 rombos directamente te mandaban a la cama, te decían, no, esto es para mayores, o sea, lo estás viendo ahí. Y para mayores era un tema como mucho erótico, o sea, no había pornografía, ¿no? En ese sentido. Pero la pornografía era algo muy aceptado socialmente, como la insinuación, lo oculto, ¿no? El consumo del erotismo no se veía solamente en el tema sexual, sino en muchos sentidos. Es decir, podía encontrar erotismo en muchas cuestiones. Y el proceso de seducción que hacía que el sujeto pusiera en activo su imaginación para poder construir un relato que se insinuaba en su imaginación, pero no se manifestaba en la evidencia. Entonces, claro, la voluntad tenía que activarse en un proceso de imaginación para que tú tuvieras un estímulo que partía de ese erotismo. Y eso a mí siempre me parecía que era muy bonito, porque tenías que construir todo el relato imaginándote, partiendo de tu perfil biográfico, te imaginaba, porque para mí algo erótico puede que para ti no lo fuese. Entonces hay una connotación biográfica en el concepto erótico que se suma a esa necesidad de activar la voluntad de que esa intuición erótica se desarrolle, ¿no? Y entonces puedas tener el erotismo en su máximo auge o potencia. Pero implicaba una voluntad en el sujeto, es decir, implicaba que tú activaras ese mecanismo de imaginación. A cambio, la pornografía tiene mucho que ver con lo inmediato y con lo evidente. Es decir, la pornografía no se puede permitir el lujo de ocultar, ni de insinuar, ni de estimular el intelecto del sujeto, porque entonces le va a pedir un ejercicio que va más allá de lo evidente y puede que desconecte el sujeto, porque el esfuerzo ya no forma parte de ese proceso de construcción identitario, sino que, y en algún sitio lo he dicho en algún momento, sino que estamos en una sociedad donde se configura en torno a lo mimético, a la copia, a la mímesis, ¿no? Y ejemplo de ello es pues, que no solamente tenemos ya el chat GPT-3 haciéndole las tareas a mucha gente, sino que los tutoriales están a la orden del día en todas las escenas de lo social. Es decir, cuando tú tienes que enfrentarte a un reto, en muchas ocasiones vas primero al tutorial para hacer un proceso de mímesis, con lo que tu voluntad no se activa para enfrentarte al reto, sino que simplemente lo que haces es copiar lo que otro ha hecho para salir de la problemática que tienes delante. Y ese proceso de mímesis constante, sin haber puesto en práctica la voluntad de solucionar el problema por ti mismo, está haciendo que el sujeto no solamente no tenga capacidad de rebelarse, que yo creo que Orwell tenía razón, porque claro, ¿cómo vas a hacer que un sujeto se cuestione la jerarquía, o se cuestione el statu quo, o se cuestione el código moral, si resulta que cuando se lo cuestiona por lo que pudiera pasarle, luego no tiene voluntad de acción ni de sostener ese cuestionamiento en el tiempo? Es decir, que los procesos de seducción contemporáneos atencionales han eliminado esa resistencia. Los elementos de resistencia a los que se enfrentaba la atención ya no están identificados. Es decir, las luchas por mantener la atención en clase, muchos lo hemos dado por perdida. Entonces, los procesos es reeduca la atención si puedes, pero si no tienes un problemazo, ¿no? Y es que también tiene que ver con la pérdida del concepto del deber. Es decir, el sujeto ahora entiende el estímulo, pero no entiende el deber, porque el deber parece que es una imposición externa que ya no se admite en un mundo individualista, donde lo colectivo pierde categoría en la configuración del sujeto. Entonces, la conciencia del deber, que antes estaba orientada desde un presente hacia un futuro, era un ejercicio de resistencia para cualquier criterio de atención, ¿no? Atender era ese tema, ¿no? Y el esfuerzo, además, también configuraba cambiar el mundo. Es decir, el hecho de esforzarse significa que tú activabas la voluntad porque tenías fe en la posibilidad de cambio. No digo que fuese a cambiar, pero si tú activabas el esfuerzo, es que asumía una especie de significado del mundo flexible. Porque si el mundo estuviese cerrado para ti mentalmente, no activarías el esfuerzo sabiendo que no hay posibilidad de cambio. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hemos perdido la capacidad de entender esa posibilidad de cambio. Hemos asumido que el sistema liberal se ha impuesto de manera uniforme y que no hay manera de modificar ningún aspecto de ese capitalismo. Yo creo que
la sensación de los grandes problemas sociales, la gente lo entiende, pero no lo asimila en un proceso particular, por ejemplo, el cambio climático, todo el mundo estamos de acuerdo en que está ahí, que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que introducir, vamos, antes de ayer venía yo de la universidad de una reunión del profesorado, donde estuvimos 2 horas intentando ver cómo implementar los objetivos del 2020-2030 en las programaciones didácticas y en las clases, y cómo hacer que esos objetivos 2030 se tome conciencia de ellos. Y yo creo que todos estamos muy concienciados de esto, pero en el plano de lo colectivo. Y el problema es que estamos en un mundo individualizado o individual. Entonces, si desde lo colectivo puedes lanzar todas estas peroratas, pero luego el sujeto no tiene ni voluntad ni esfuerzo entrenado para modificar su microcosmos, tenemos un problema. Y es que la gente no tiene esa voluntad entrenada para el cambiar desde lo concreto hacia lo otro en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí en esa narrativa. Fíjate que ahorita que estás diciendo esta cuestión de las emociones, en la primera parte del penúltimo capítulo, penúltimo capítulo, cuando hablas sobre el pensamiento, hablas sobre el turista, ¿no? Y el turista justamente es como esa parte emocional, ¿no? Yo ahorita que estabas diciendo cómo hablar de lo colectivo, ¿no? Si tenemos individuos usando redes sociales, yo no satanizo las redes sociales tampoco, pero en algún punto el usarlas, el sentir que yo soy dueño de mi representación, el no necesitar, como en la cuestión democrática, no necesitar un representante de esto que habla Byung-Chul Han, ¿no? En ese libro de Infrocracia, que se ve modificado, ¿no? Que la democracia surge a partir del libro y después ya cuando citando a Bauman, a McLuhan, de que el medio transforma como a las galaxias o crea ambientes, ¿cómo Internet ha logrado cambiar esa cuestión de la democracia, ¿no? Estos papeles democráticos, ¿no? Si la democracia estaba basada en el libro, la cuestión representativa ahora por medio de las redes sociales y de Internet, ya no necesitamos ese representante político, ¿no? Y nosotros podemos decir nuestra verdad a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, pero no trasciende, ¿no? Nada más hay como una cuestión emocional mía donde yo me siento satisfecho y correcto al decir que estoy combatiendo el cambio climático, ¿no? Porque subí un post o porque dije unas frases muy interesantes en TikTok, que se me hace que es esta idea del turista, ¿no? Como este turista que va acumulando nada más experiencias, ya sea en lugares, en cuestiones emocionales, en cuestiones sexuales, pero que no profundiza, ¿no? No tiene esa vivencia profunda, porque en la vivencia hay esta parte negativa, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿Se está haciendo lo que tú dices en tu libro como este turista que no profundiza a través de todas estas redes sociales, a través de Internet, o sí crees que se pueda llegar como a este relato, como ya cuestión, o siguiendo la cuestión democrática, ¿no? De elegir de nuestros representantes, elegir nuestros políticos? No, es verdad que la red cambia también la percepción de todo Internet, más bien. Yo creo más que la red es la comunicación mediatizada activa, porque antes la comunicación mediatizada era pasiva, es decir, tú te sentabas y la pantalla te mandaba toda la información y tú eras un receptor. Pero claro, desde el momento en el que tú te configuras como un activo, es decir, como alguien que no solamente consume, sino que también fabrica o aporta, la legitimidad del mensaje empieza a dispersarse, porque antes, al ser un receptor y tú no producir mensajes, sino simplemente recibirlos, tenía una categoría de que había alguien que dominaba un relato y le daba cierta credibilidad porque tú no estabas dentro de esa posibilidad de construcción del relato. Pero cuando surge Internet y nosotros tenemos la posibilidad de aportar al relato también nuestra visión del mundo, empezamos a quitarle legitimidad a los otros relatos porque ya vemos que nosotros, en nuestra particular visión de la vida, podemos, con el sesgo identitario, configurar una visión que creemos que es más verdadera o más auténtica desde nuestro punto de vista. Entonces creo que hemos perdido esa potencia de descubrir que había un relato más, digamos, sostenido en credibilidades que ahora en verosimilitudes, ¿no? En algún momento lo he dicho, ahora estamos en la sociedad de lo verosímil.
ya no es lo verdadero o lo falso o lo que yo creo, sino que hay que presentar todos los mensajes, aunque sean verdaderos, hay que presentarlos como verosímiles, es decir, que asemejen verdad. Porque si es verdadero pero no asemeja verdad, la gente no se lo va a creer. Entonces, incluso cuando algo es muy verdadero, tienes que buscar la manera estética de convertirlo en verosímil. Entonces, una sociedad verosímil es muy peligrosa porque no significa que sea verdadero, sino que parece verdadero. Todo lo que parece verdadero a la democracia le hace daño, porque digamos que diluye la realidad del mensaje en cuestiones que solo se incorporan por la estética del mensaje y no por la ética del mensaje. Hay un tema muy curioso ahí en las redes, la interacción del sujeto sobre la sensación de núcleos de poder. Y es que yo creo que en un proceso democrático la gente podía llegar a ser notaria de su realidad, es decir, dar fe, dar testimonio de lo que estaba pasando en sus comunidades, implicarse y configurar porque sabía que había ciertos núcleos de poder o posibilidad de tener esos núcleos de poder en el cambio. De un tiempo acá es probable que haya más desencanto de la parte democrática porque hemos dejado de ser notarios, y esto no sé si lo cuento en este libro o en el siguiente, porque a veces pierdo la referencia, ¿no? Pero hemos pasado de ser notarios a entregar o delegar el poder en los datos, en los fedatarios, de notario a fedatario. El fedatario es el que tiene fe en el dato. Ya no es el que testimonia su realidad o el que da testimonio de algo de manera notarial, sino el que va dejando datos por todos lados y los datos configuran la realidad y la toma de decisión se basa ya en los porcentajes, en la estadística y en los datos. Claro, cuando deshumaniza ese proceso y está empezando a delegar mucha toma de decisiones en porcentajes y los políticos empiezan a hablarnos todo el rato de porcentajes y la academia, por ejemplo, nosotros en el mundo académico, todo es porcentajes, si está en el Q1, Q2, percentil 3, y empieza a haber también un proceso de cuantificación de lo real, yo creo que de manera inconsciente el ser humano considera que hay algo que se le escapa y por lo tanto deja de prestarle el interés, ¿no? Porque se convierte en algo aséptico donde crees que no puedes modificar nada en ese proceso que era una colectivización, que era la democracia. Entonces, claro, esa representación, lo que tú dices, la pérdida de la representación, yo creo que es un conjunto de factores que han ido quitándole legitimidad al que te representaba, ¿no? Porque si el que te representaba está subordinado también a una cadena de datos y está cada vez más amparado en los procesos de globalización, es muy difícil ver un proceso de semejanza o de proyección personal en ese representado que se va cayendo por un tema de inoperancia en la realidad. Pero sí creo que hay posibilidad de modificar. Es decir, una de las cuestiones que yo peleo mucho, por ejemplo, cuando hago formación en centros educativos, ya sean universidades, ya sean institutos, pero especialmente en las universidades. Yo no sé cómo lo tenéis allí, pero aquí en España hace 30 años los políticos tenían siempre que sentarse con los representantes estudiantiles, porque las asociaciones de estudiantes eran muy fuertes. Es decir, el país lo podía movilizar la universidad. Los estudiantes salían a la calle y paralizaban, ¿no? En mayo del 68 un ejemplo en Francia, pero aquí en España los representantes estudiantiles, muchos de ellos luego fueron representantes sindicalistas a nivel nacional o fueron representantes políticos, porque las asociaciones de estudiantes tenían voz y se involucraban cada una en su universidad y los partidos políticos tenían que sentarse con ellas para negociar. Es decir, los jóvenes tenían una proyección de su poder político dentro del proceso democrático. Y entonces, cuando había representantes, ellos querían que el representante les escuchara y se hacían escuchar y si no eran capaces de paralizar toda una ciudad con manifestaciones. Y esto tenía mucha fuerza porque era mucha gente joven votando. Esto se ha perdido y se ha perdido porque hemos dejado de trabajar el proceso de implicación democrática desde la pedagogía. Es decir, ya las asociaciones de estudiantes, yo hablo de las facultades que conozco, que son unas pocas, o no existen o cuando existen son meramente testimoniales para hacer 2 o 3 cuestiones al cabo del año simbólicas, pero que no se sientan en nada ni tienen gran representación. Es muy poco lo que se hace, sabiendo que además ellos tienen 1/3 del poder, por ejemplo, en los consejos escolares. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a un centro educativo aquí en mi ciudad o en España, los centros educativos
tienen el máximo órgano de poder que se llama el Consejo Escolar. El Consejo Escolar está compuesto un 33% de profesores, un 33% del equipo directivo, un 33% de profesores, un 33% de padres y madres y un 33% de alumnos. Bueno, pues cuando tú vas a un centro educativo, los alumnos no saben qué es el Consejo Escolar, nadie se les explica que tienen cierto nivel de poder y de influencia, nadie le educa a que sean partícipes en ese proceso para que ayuden a sus compañeros, le informen, recauden información, la lleven al consejo, hagan propuestas de mejora. Eso nadie le informa, de manera que al final cuando nos reunimos, yo he sido parte de consejos escolares en muchos sitios, pues cuando nos reunimos los representantes de los estudiantes, o venía uno porque el pobre era muy responsable, se sentaba allí calladito, estaba todo el rato y después se iba, o no venían directamente. Y es que no hacemos la pedagogía democrática de implicar al sujeto en la posibilidad de darse cuenta de que en sus microcosmos es donde se hace la democracia. Y que la representación empieza ahí, a decir, el sentir que hay una representación es desde que tú en tu plano pedagógico sabes que has elegido a un delegado que tiene algo que hacer en tu clase, que no hay que hacer la fotocopia exclusivamente, sino que tendríamos que darle atribuciones de poder y responsabilidad que fueran interesantes para que la gente se vea representado en ese delegado, en esa delegada. Y del delegado después se pasa al centro educativo, con tu representante del consejo escolar, que también te defiende cosas y que te moviliza para que tú te quejes ante el profesorado y haga una huelga en el recreo, y así procesos que vayan a más. Pero con esto ha desaparecido. Entonces, claro, ¿cómo va a hacer que un sujeto que está todo el día configurado en torno a su yo digital y a su proceso identitario piense que la democracia, que es un poder particular hacia lo colectivo, tiene una representación en algún sitio, si es que él no ha estado configurado en el mundo de lo colectivo? Así que es muy, muy difícil, ¿no? Eso por una parte. Y luego, si quieres, te podemos hablar del tema de los viajes. Es que es sintomático cómo hemos perdido el capítulo que hago de caminar, ¿no? Dedicado al pensamiento. Me vino a la cabeza porque había leído ya durante mucho tiempo libros sobre el paseo. Aquí se ha puesto de moda, hubo hace 5 o 6 años varias publicaciones de libros, de ensayos sobre pasear, el camino, la naturaleza. Total, que bueno, le eché un vistazo y tal. Y es verdad que yo había leído a Nietzsche y sus paseos, que hacía paseos enormes por las montañas de 6, de 8 horas, llevaba una libretilla y escribía, y él decía que distinguía una idea. Nietzsche tenía aquellas cosas raras, ¿no? Y una de ellas que decía que era capaz de distinguir una idea que había sido preñada en la oscuridad de una habitación como esta, sentado y constreñido, que eran ideas lúgubres, ideas obtusas y tal, de aquella idea que había sido preñada y parida en el aire libre, en la naturaleza, que eran ideas mucho más vivas, pero bueno, estos son paranoias de Nietzsche. El caso es que cuando me puse a investigar los procesos de pensamiento biográfico en el siglo XXI, como lo estamos haciendo, siempre son procesos muy autónomos y cada vez son más fragmentarios, ¿no? Y cuando hablamos del proceso de moverse, es decir, el pensamiento a un movimiento, yo pensaba en los sujetos contemporáneos de cómo configuran su pensamiento en un mundo global. Y hablaba del viaje porque me parecía que es sintomático cómo hemos configurado un mundo en el que ya no somos viajeros, somos turistas. Y tiene mucho que ver con la pérdida de la figura del transeúnte, ¿no? Que el transeúnte es alguien que simplemente está siempre en ese proceso de paso, no hay un más allá, es decir, no tiene una meta específica para ir, no tiene una alternativa, y la figura que lo representa muy bien en la filosofía es la idea de peregrino, ¿no? Porque el peregrino, esto lo dice Bauman, el sociólogo, el peregrino es aquel que tiene un objetivo hacia donde llegar, pero que la persona que sale de su casa para peregrinar es diferente a la persona que vuelve. Y esa idea de que el viaje consigue transformar, es decir, hay un progreso en su pensamiento y tal, por la interacción con el viaje, que le cambie y le transforma en ese peregrinaje, eso se ha perdido y lo hemos sustituido por la confirmación del viaje que antes has visto en casa, ¿no? Pongo el ejemplo de, imagínense, pues yo qué sé, que vamos a ir a París dentro de 2 semanas todos los que estamos aquí y reservamos un hotel, queremos ir un día al Louvre, otro día al Pompidou, no tenemos mucho tiempo, queremos ver qué salas del Louvre vamos a ver, qué salas del Pompidou vamos a ver, y entonces, bueno, pues todo el mundo desde su casa hace lo que hacemos todos, nos metemos en el mapa, vemos el hotel, entramos en el hotel, vemos la habitación donde nos vamos a alojar,
cogemos el muñequito y vemos cuánto tiempo tardaríamos en llegar al Louvre, entramos al Louvre, damos un paseo virtual por el Louvre en las salas para seleccionar las que queremos ver, y una vez que nos hemos hecho todo el planning, cuando llegamos a París, pues nos vamos a nuestro hotel, nos vamos a nuestra habitación, que ya la conocemos, paseamos por las calles que hemos visto, entramos en la sala del Louvre que habíamos reservado, solo que hablamos en directo, es decir, tú no vas a conocer París, vas a reconocer París. Es decir, tú ya has conocido París desde la digitalización de tu cuarto, y cuando vas allí lo que vas es hacer un check de aquello que ya has consumido. Así es que estamos en un momento en el que la apertura hacia lo otro, que es una de las bases de la democracia, es decir, el que te pueda enriquecer del aroma de lo diferente, eso ha perdido vigencia también en lo contemporáneo. Entonces el individuo está siempre muy preocupado de esa autoconfirmación, de lo que yo ya he visto y en mi microcosmos de mi habitación y tal, confirmar todo eso, pero no dejo espacio o apertura a que haya una impregnación de la novedad, porque como tengo todo ya predispuesto en ese viaje de confirmación, sí, puede pasar algo inesperado, pero ya voy con la predisposición de reconocer o chequear aquello que he visto. Entonces, claro, es muy difícil, son múltiples factores los que van configurando esa pérdida de representatividad cuando el sujeto en un mundo globalizado está todo el rato intentando que su sesgo de confirmación se chequee en múltiples cuestiones, ¿no? Y si hablamos ya del hecho de Procusto, ni os cuento. Pues fíjate, antes de seguir avanzando, me regreso un poco a la idea de encierro también, porque siento que las redes sociales también te encierran, pero no sé hasta qué punto parece que vivimos en una caverna de Platón cuando hablamos de estas cuestiones, sí de lo digital, pero también en las cuestiones académicas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos la charla hablábamos sobre por ejemplo, las críticas que le hacen a Byung-Chul Han, porque es un filósofo que se vende, de los textos que son como textos filosóficos que son vendibles, pero de repente también la filosofía ha estado en ese encierro, ¿no? Ha estado en ese encierro donde no, parece que se aísla, parece que está como autista ahí hablando sobre cuestiones muy filosóficas, muy para ellos, y la vida va como por otro lado, ¿no? Que también pareciera que es como Internet, parece que Internet está como un mundo aparte y lo fáctico, la realidad está en otro punto, ¿no? Y podríamos poner ejemplos de muchas cosas que pasan, ¿no? De muchas cuestiones académicas que pareciera que a veces la universidad era donde surgía esa cuestión de los universos, crear propuestas, modificar, hacer cosas, ¿no? La juventud y la universidad. Y de repente ya no, ya solo te preparan como para ser un buen trabajador, te preparan como para hacer ciertas cosas, bien ordenado, etcétera, ¿no? Y este encierro del que hablaba también Foucault, ¿no? De sales de tu casa para ir al colegio, después te vas a otro encierro, ¿no? El colegio ser otro encierro, el trabajo otro encierro, el lugar para divertirte otro encierro, y el espacio público nada más es un lugar de tránsito, ¿no? Puedes ser un peregrino, pero nada más vas de un encierro a otro encierro, ¿no? Y también hay otra idea, perdón que me extienda, hay otra idea también sobre el futuro y sobre el progreso, la idea de la ciudad de Dios, de cuando se creía que vas de un punto hacia otro, ¿no? Porque vas a mejorar, vas a estar mejor, ¿no? Y de ahí surge la idea de futuro y de progreso. ¿Por qué? Porque sacrificas para que progreses, para que estés en un lugar mejor, que la ciudad de Dios sería el paraíso, ¿no? Te sacrificas en lo terrenal para lograr estar en el paraíso. Pero ¿hasta qué punto no se llega también la idea de éxito o la idea de felicidad, de decir, pues es que tienes que hacer estos procesos para llegar a este punto de felicidad, para llegar a este punto de éxito, para llegar a ser el mejor en cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya se emprende un viaje, pero ya no como ese viaje del que estabas hablando, ¿no? Sino de un viaje totalmente, pareciera que es un viaje programado, porque ya sabes cuál es el objetivo, ¿no? Ser exitoso, ser el mejor, y ya no hay como cuestión que te sorprenda, sino pura positividad. ¿Por qué? Porque entre más pase el tiempo, tienes que ser mejor, tienes que ser sí, la cuestión de la salud, ¿no? De la pura vida de la que habla Byung-Chul Han, o de la vida nuda de la que habla Agamben, ¿no? O de esta cuestión de la salud de la que hablaba Nietzsche, ¿no? O sea, te cuidas tanto, pero ya no hay este viaje interesante, ¿no? Pareciera que sí,
pero en el fondo nada más es como llegar a un punto que tú quieres, ¿no? Es verdad que estamos cambiando la perspectiva del éxito. Es algo que yo creo que es rotundo en los últimos 10 o 15 años. Pero voy a intentar ir por partes, porque aquí apunto algunas cosas que me parecen muy, muy interesantes. Has comenzado hablando, ¿verdad?, de la caverna y que parece que es verdad que hemos estado en la caverna en el plano académico desde 1800 aproximada hasta, fíjate, si me apura, yo creo que en esto las redes sociales hay que darle las bienvenidas, porque han demostrado que no solamente es un tema de conexión con múltiples factores que de otra manera no podría, sino que hay gente que tiene el apetito de conocer en un nivel más académico la realidad que le envuelve y que de no ser por las redes sociales no podrían haber llegado a ese nivel, ¿no? Y esto está provocando, por lo menos a mi entender, que desde la academia estamos empezando a salir exclusivamente del plano de la caverna. Es decir, yo tengo en los últimos 5 o 6 años aproximadamente algunos contactos con catedráticos de universidad de rancio abolengo, que diríamos aquí, de pata negra, que son los de toda la vida, que habían escrito el libro muy filosófico y tal, que de un tiempo acá quieren colaborar conmigo para divulgar, que quieren ir a los canales más divulgativos, que quieren darse a conocer. Mi duda siempre es la misma y es, ¿se han dado cuenta después de tantos años que hay que, porque yo esto siempre lo he puesto como un tema legal, o sea, yo pondría en toda universidad a todo docente la obligación legal de que como mínimo un 15% de su trabajo de investigación se pusiera al servicio público? Es decir, que si tú eres especialista en Shakespeare y has escrito 6 artículos científicos de Shakespeare, el 7º tiene que ser un libro para contar qué dice Shakespeare a todo el mundo. Es decir, que hubiese una parte de tu trabajo, por ley, que pudieras poner al servicio del pueblo, porque para eso eres un profesor de universidad pública, por ejemplo, y tu investigación, que no sea solamente el concepto de Shakespeare en torno al mal en la obra de Macbeth, que me parece muy bien que lo hagas porque eso hay que hacerlo en el plano académico para profundizar, pero cada X tiempo necesitarías poner al servicio de lo público una parte de esto. Bueno, pues esto que no se ha hecho nunca, ahora parece, yo intuyo que esa salida de la caverna para dar un poco de luz a los estudios y a las investigaciones parece que se está acercando. ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo? Pues un riesgo muy grande, y es que hay mucha divulgación de muy baja calidad y se vende como si fuera divulgación. Entonces, tiene al lector que se quiera acercar a conocer un poquito más una disciplina, ya sea física, ya sea astronomía, ya sea, pues que todavía no tiene el criterio editorial interesante para poder entrar en esa nueva luz. Pero yo creo que en esto las redes sociales han ayudado, fíjate. Yo conozco gente que se graba sus clases de universidad y las pone en abierto. Y puedes encontrar hoy en día, decir, si eres un especialista de algún tema, es maravilloso ver que hay alguien que ha hablado de ese tema en internet y lo ha dejado en un podcast o lo ha dejado en una conferencia. Entonces, bueno, esto era imposible hace 15 años, ¿no? Y se genera una dinámica de especialización populares. Entonces, este populismo bien entendido, o esta popularización más bien entendido de la academia, está llegando gracias a las redes sociales. Yo creo que se han abierto, ¿no? Ya lo decía Ortega y Gasset hace muchos años, que es uno de mis lemas, a nivel personal yo lo tengo como algo muy, muy adentro, que decía que la claridad es la cortesía del filósofo. La claridad es la cortesía del filósofo, es decir, un filósofo no solamente tiene que tener un criterio analítico profundo y a ser posible original y que amplíe los límites del conocimiento, o al menos en la periferia se pueda mover, sino que además tiene una obligación moral si escribe con el lector que le lee. Por eso decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Y poquito a poco estamos en esta dinámica. Es decir, ya ve a grandes especialistas, empezando en Estados Unidos, premios Nobel de Economía, premios Nobel de Física, que están empezando a escribir libros de divulgación. Es probable que es lo que yo decía, yo no sé si lo hacen por una intención económica, por sacar mucho dinero y forrarse, que seguramente también, no digo que no, pero es que eso antes no tenían esa intención. Es decir, antes vivían del prestigio académico en el mundo académico donde se llamaban entre ellos y la rueda estaba dentro de esa caverna académica. Ahora no, ahora ya
han visto, oye, que quizá la fama también me gusta en este sentido, o que directamente creo que lo que yo puedo explicarle al mundo de la física o de la química o de la filosofía de una manera más divulgativa puede ser curioso. Y entonces se están lanzando a este mundo y yo lo abrazo, que me parece interesantísimo que así lo hagan. Y luego has contado el tema de Foucault, ¿no? El tema de la sociedad. Foucault hablaba, si mal no recuerdo, él utilizaba la palabra el dispositivo disciplinario. Es decir, vivimos en una sociedad que es un dispositivo disciplinario constante, donde se configuraba todo en torno al tema de la vigilancia y el castigo. El tema de la vigilancia ya se ha superado por todas. Es decir, ya no solamente el castigo, además tiene una cosa muy interesante Foucault sobre el castigo, que decía que cuando se ejecuta el castigo es cuando se pierde poder. Es decir, toda ejecución del castigo implica una pérdida de poder. Entonces, hoy la sociedad ya no castiga, ya te puede intentar cancelar, puede intentar reprocharte lo que sea y tal, pero el sujeto es el que se castiga a sí mismo con mucha más dureza que la sociedad le procede al castigo, porque los procesos disciplinarios en el siglo XXI ya son contra uno mismo y tienen que ver con ese concepto de éxito del que he hablado. Es decir, cuando el sujeto interioriza un concepto de éxito externo a su proceso biográfico, es decir, cuando sus ídolos o su proyecto vital activa el deseo para una idea de éxito que está muy fuera de su alcance biográfico, pero que lo percibe como cercano, porque no ha hecho el análisis crítico suficiente, ese sujeto se va a penalizar a sí mismo por no ser capaz o por creer que no es capaz por su culpa, en este concepto meritocrático de sociedad, de no alcanzar esa idea de éxito que en su ideario ha asimilado, ¿no? Entonces, para mí, el concepto de disciplinario en lo contemporáneo, en esto Byung-Chul Han cuenta, lo analiza bastante curioso cuando habla del tema del poder, ¿no? No me acuerdo en qué libro, pero hablaba del tema del poder. Dice que ya no hace falta estar encima de alguien para decir lo que tiene que hacer, ni amenazarlo, porque ya el sujeto en sí mismo ha conseguido el sistema hacer maravilloso, y es que el súbdito desea lo mismo que el soberano. Entonces, cuando el súbdito desea lo mismo que el soberano, ya no hace falta disciplina porque se va a autodisciplinar constantemente. Y no hace falta nada más que ver cómo nos estamos autodisciplinando todo el rato en las dietas, que tienes que hacerlo de determinada manera, en el proceso laboral, en el tiempo de ocio, te autodisciplinas para salir a correr, para ir en bicicleta, te autodisciplinas incluso para ir a comer a un restaurante porque te has visto todas las estrellas y las recomendaciones que tiene el restaurante para ir sobre seguro, para saber lo que quieres pedir en ese sitio y no fracasar en esa pedida. La autodisciplina, especialmente porque estamos en un mundo donde el proceso de elección es muy importante para el sujeto contemporáneo, porque hay tal variedad de elección que te dicen que una gran parte de tu identidad se configura en saber elegir bien. Y ese proceso de saber elegir bien te presiona a ti mismo mucho en que hagas siempre buenas elecciones. Y desde esa perspectiva, si una elección no te sale bien, te autoflagelas tú. Es decir, el proceso del castigo ya no está asociado a la entidad de lo externo que te controla, sino que han conseguido que tú te autoexijas en torno a esa idea de éxito, ¿no? Que es ese saber elegir bien, ese presumir de las elecciones y exhibirlas en las redes sociales, en ese proceso de bienestar estético que siempre se presenta, que implica que todo el sacrificio que hace se encamina muy lejos del proceso biográfico. Antes yo creo que era más sencillo, tampoco creo que fuese mejor, pero sí más sencillo desde el momento en el que tu ídolos biográficos los conocías. Es decir, cuando no había un mundo globalizado, tú vivías en un barrio donde la persona de éxito era tu vecino del quinto, que era abogado, y se acababa de comprar un Mercedes. Y entonces todo el barrio sabía que Juanito había alcanzado el éxito, porque se había comprado un gran coche y le iba bien en el bufete. Pues tú lo conocías. Tú conocías a Juanito, vivía en tal sitio, habías conocido a su hijo, en fin, tenía una relación biográfica y podías tener un sentido aspiracional dentro de tu proceso biográfico, ¿no? Y te decían, oye, pues mira, si tú te esfuerzas y tal, a lo mejor puedes ser abogado como Juanito. Ahora mira a Juanito, el del quinto, que tiene su Mercedes, y le dices que es un chupatinta, que eso no sirve para nada. Que lo importante es tener un buffet internacional en Nueva York y ser el que le lleva los casos a Warren Buffett o a Bill Gates. Y entonces ese sí es un triunfador y de éxito. Es decir, de repente hemos dado un salto cualitativo gigantesco en una aldea global para que la gente asuma lo que es un concepto de éxito. Entonces, claro, para este sujeto contemporáneo, el
el dispositivo disciplinario lo lleva dentro ya de sí. Sí, ha conseguido, ¿por qué? Pues porque obviamente si se olvida de su proceso biográfico en la construcción de la idea de éxito, que es lo que nos está pasando, que nos olvidamos de nuestro proceso biográfico, de dónde viene, cómo se configura. Yo cuando hablo de pensamiento crítico siempre digo que son las circunstancias y los contextos. Cuando Ortega dice yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, Ortega te dice que la circunstancia es 2/3 de la vida de una persona. 2/3, ni más ni menos para Ortega, que era el lugar en el que naces y el año en el que naces condiciona mucho de tu vida. Condiciona mucho. Luego hay 1/3 que son tu toma de decisiones, cómo trabajas tu voluntad, que vale, que puedes modificar algunas cosas, pero que tú tienes un peso específico biográfico y a los sujetos contemporáneos le han esquilmado su biografía. Es decir, le han dicho no importa dónde nazcas, no importa en qué familia estés, no pasa nada, tú puedes conseguir llegar a un proceso de éxito, ¿no? Luego resulta que miran las estadísticas de fracaso escolar, por lo menos aquí en España, y el primer motivo de fracaso escolar universitario y en educación secundaria, ¿sabéis cuál es? El índice económico de los padres. Ese es el primer motivo por el que fracasan escolarmente las personas. Es decir, si tú olvidas tus circunstancias, ya te puedes crear todo el relato que te creas, que es muy difícil que consiga llegar a ese proceso que has interiorizado como éxito si estás fuera de ese ámbito de circunstancias. Así es que, claro, el dispositivo disciplinario está interiorizado, no hace falta que venga nadie a decirte te voy a castigar por no conseguir los objetivos. Bueno, pensando en que como a lo que te quieres parecer, como al héroe que te quieres parecer, ¿no? Pero actualmente de repente yo veo cuando hablan sobre los influencers, ¿no? Yo quisiera ser como, aquí había uno muy famoso, Luisito Comunica, o uno de los que se acaban de morir en el submarino, ¿no? Que se fue, también era un influencer que iba ahí, pagó 2 millones de pesos, creo. Y de repente empiezas a pensar si, por ejemplo, quieres ser como el que, supongamos, le maneja la imagen a Bill Gates o alguien así, ¿no? A Elon Musk, alguien importante. Pero si a veces reduces como tus capacidades, solo quiero ser famoso, ¿no? Y de repente ves, ¿no? El refuerzo inmediato en las redes sociales, ¿no? Que es a lo que aspira cierta fama, tener como mis ciertos seguidores, ¿no? Y de repente escuchas o ves personas que hablan sobre mis fans, ¿no? En Facebook, ¿no? Así cosas bastante, pues, chistosas, ¿no? Que no aspiran como algo más, ¿no? Sino nada más es eso, ¿no? Tener ahí sus fans o sus cuantos seguidores. Y sobre Foucault lo que estaba pensando era más como esta idea del encierro, no tanto el dispositivo de la vigilancia o del castigo, sino era como la idea del encierro, ¿no? Como de repente la academia o las universidades se encierran en sí mismas, la gente que usa redes sociales se encierra en sí misma, ¿no? Como este encierro que se vive, ¿no? Cotidiano, ¿no? O hasta uno mismo que se encierra en sí mismo, ¿no? Ya hace rato estabas hablando sobre el erotismo y como esta incapacidad también de vincularse afectivamente, ¿no? De tener un viaje con otra persona, ¿no? De cómo, si yo me encierro nada más porque quiero como tener una experiencia de vivencia sexoafectiva, de alguna manera le quiero quitar eso que no duela, ¿no? Eso que no me apele, que no me confronte. Solo quiero que sea positivo, bonito, agradable y tratar de quitar toda esta parte dolorosa, oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo podemos ver como esta imposibilidad de mezclarnos, de aventarnos, de arriesgarnos, ¿no? Como esa posibilidad de arriesgarse, ¿no? Hacia lo que sea, ¿no? Hacia cualquier viaje. Yo me acuerdo mucho de esta frase de los surrealistas, ¿no? Pensando en el viaje de dar un paso en el vacío o dejarlo seguro por lo incierto. Y había una obra de arte de Yves Klein que se llamaba Salto al vacío, ¿no? Que era ese, arrojarse pues, a ver qué pasaba, ¿no? Y pues ahora no, ahora todo debe estar como muy seguro, muy ordenado, que también en la parte del relato que habla sobre el orden, ¿no? Cuando habla sobre el tiempo y que es importante, ¿no? Para que exista un orden, tiene que haber, más bien para que exista un orden, tiene que haber tiempo, ¿no? Que esté ordenado, pero también, pues llegamos a estas cuestiones como atomizadas, donde todo es como un paisaje, ¿no? Hay un texto
bueno, no lo quiero decir ahorita, pero todo se vuelve así como muy atomizado, ¿no? Como que no hay un orden en el tiempo, nada más está así como arrojado y todo sucede. Sí, solo llamaba Byung-Chul Han el aroma del tiempo, si mal no recuerdo, era el texto suyo. Hay varios puntos que has puesto aquí, voy a ver si los desarrollo de manera más ordenada. Es verdad, el tema del encierro, ¿vale? Que igual se me ha ido a mí con el tema de la disciplina, pero sí es cierto que cuando tú hablas de la atomización, por ejemplo, del tiempo, es inevitable que también hables de la atomización del sujeto, porque estamos en un proceso donde la conexión se ha impuesto a la vivencia, porque es más cómoda, entre otras cosas. Es decir, vivenciar implica que tú configuras la identidad también con lo corpóreo. Es decir, que tengamos una vivencia en vivo y en directo, ¿no? Con lo que ya hablábamos de la pérdida de la vivencia y la conexión, la potencia del directo. La sociedad ha potenciado mucho las conexiones porque facilitan el que nosotros estemos aquí hablando y tengamos una sensación de experiencia vivencial, pero no es una vivencia. Incluso, fíjate, el medio, que es la posibilidad de conectarte en cualquier momento, de cualquier sitio, con cualquier persona, el medio, este Internet maravilloso, yo creo que ha herido, no voy a decir de muerte, pero sí ha herido en profundidad la capacidad de placer del ser humano. Es decir, ha perdido ese modelo de vivencia que hace que no solamente te encierre en ti mismo, sino que la comunicación la realizas cada vez más en torno a ti mismo, no en torno al otro. Es decir, los procesos de comunicación contemporáneos, yo estoy harto de ver que WhatsApp se ha convertido en una fuente de comunicación muy nutritiva a través de los mensajes de voz, que no deja de ser paradójico porque a Twitter le han puesto mensajes de voz y a Instagram le han puesto mensajes de voz, que no lo tenían. De repente la voz se ha convertido en un instrumento de comunicación en diferido, y aquí está el secreto. ¿En diferido qué significa? Porque esto que estamos haciendo aquí es un directo, estamos en directo todos, entonces bueno, podemos llegar a tener cierta sensación de realidad porque hay un directo, pero la gente ya no quiere el directo porque no controla. Es decir, lo que tú digas en directo es muy peligroso, porque se puede viralizar, te pueden cancelar, te pueden echar del trabajo, se te puede ir. Es decir, no os podéis imaginar, yo por ejemplo los domingos aquí hago televisión en España y la hago en directo. Entonces tienes que ir con mucho cuidado porque digas lo que digas, te hacen un gag, te sacan y entonces en ese momento te pueden expulsar hasta de la universidad porque has dañado el honor de la universidad. Y la radio la hago todos los viernes en la cadena SER en directo. Entonces, el directo se ha convertido en un elemento peligroso para el sujeto hipermoderno que no puede controlar su burbuja de mensaje, ¿vale? Lo que él quiere aparentar, lo que él quiere dar. Y esto se han dado cuenta los medios y lo que han metido es la voz. ¿Qué hace la voz? Que yo te mande un mensaje de voz por WhatsApp donde mi preocupación está en mi mensaje, en cómo lo transmito. Entonces le doy a grabar y si no me queda bien lo borro y lo vuelvo a grabar y si no me gusta lo vuelvo a borrar y lo hago 5 veces hasta que me quedo yo contento y te lo mando. Pero yo no estoy pensando en ti, estoy pensando en mi mensaje. Es decir, estoy encerrado en mi burbuja mediática configurando mi mensaje, que quiero que quede chulo para que tú lo escuches o que quiero decir otras cosas como yo quiero. Entonces lo hago en diferido. Porque si te llamo por teléfono para contártelo, entonces la insatisfacción de la vivencia del directo me puede provocar un dolor mayor. Entonces, en esta sociedad paliativa intentamos no sufrir, como has dicho tú muy bien, cada vez menos. Entonces, para sufrir menos, los mecanismos de control son muy importantes y toda la tecnología está facilitando al sujeto la toma de control de esos mecanismos para intentar tener la coraza que no le afecte, ¿no? Y cada vez es más difícil tener conversaciones con alguien en directo, porque prefieren en diferido. Incluso, yo que sé, muchos periodistas a mí ya me mandan, me dicen, te voy a mandar las preguntas, José, porque no tengo tiempo y tal, y le digo, pero vamos a conversar. No, porque conversando luego tengo que elaborar la entrevista y no sé si cojo las cosas importantes o no, no sé. Y la gente está en estas narrativas que me parecen peligrosísimas. Claro, el tema de los cierres, y Foucault apuntaba en aquel tiempo que el dispositivo disciplinario había pasado de la cárcel, que era un centro penitenciario donde todo estaba muy controlado, y se había convertido en un proceso mimético en los colegios, en los hospitales, en las fábricas. ¿Por qué? Pues porque todo estaba muy controlado, jerarquizado, y eran centros donde una vez que entras ya tienes la estructura muy bien marcada
y entonces sabes que estás siendo vigilado y que puedes ser sancionado, con lo que el sujeto tiene la bocina, tiene los horarios, tiene los descansos, es decir, no decide nada. Su nivel de libertad es cero. Es decir, están en prisiones constantes porque no tienen nivel de libertad. ¿Pero qué ha hecho el sistema? Pues muy inteligentemente, por ejemplo, en el mundo laboral ha roto la percepción del esquema de control externo en el trabajo. Y entonces te ha dicho, no, el horario es el que tú quieras, póntelo tú como te dé la gana, trabaja los días que tú quieras, si quieres trabajar un sábado, un domingo, quieres descansar un martes, no tienes que venir a la oficina, si quieres teletrabaja, lo puedes hacer. Es decir, de repente, en esa sensación de burbuja disciplinaria del trabajo, te han dicho, ahora eres tú el que gestiona el tiempo y eres tú el que gestiona el trabajo, con lo que el sujeto pierde algo maravilloso que tenía en el trabajo, que era la vivencia con los otros. Tú ibas al trabajo y tú no podías tener libertad, pero sí tenías experiencia de vivencia con el resto y con la comunidad. Entonces, desde esa percepción, tú podías tener una sensación de libertad en la interconexión con el otro dentro de tu ámbito de control. Ahora, tú estás en tu burbuja incluso en el tiempo laboral. Es decir, ya no estás en la disciplina externa de una fábrica que te dice esto es así, 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 con lo que cuando acaba esa disciplina tú puedes desconectar y decir, bueno, me desconecto, ya he terminado mi trabajo, he salido de la fábrica, he salido del colegio, he salido del hospital y ya no tengo que seguir esta normativa, y podías tener un relajamiento. ¿Por qué? Pues porque salías del sistema disciplinario. Ahora no, ahora eres tú el que has decidido hacer todo este proceso autodisciplinario constante, ¿no? Y ese cambio de paradigma yo creo que está trayendo mucho malestar al tema del dolor. Y luego es que, lo comentábamos ayer de alguna manera, en las relaciones personales y en la construcción de la identidad el sujeto está olvidando la configuración del dolor. Es decir, ojalá la vida fuese un camino de rosas, pero es inevitable que pasemos por momentos dolorosos constantemente, desde la pérdida de un familiar. Entonces, claro, yo lo cuento en el libro cuando hablo del mito de Eros. Platón cuenta, creo que era en la República, si mal no recuerdo, o en el banquete, no creo que era el banquete, el nacimiento del dios Eros, del dios del amor. Y dice que cuando nace el dios Eros, en el Olimpo había una fiesta maravillosa. Y en esa fiesta, que estaban bebiendo ambrosía y emborrachándose, Poros, que es el dios de la oportunidad y el dios de los recursos, un dios muy bueno, porque siempre tiene recursos para todo, está activo, genera oportunidades y tal, Poros se emborracha de ambrosía y se queda medio dormido, medio dormido. ¿Y qué le pasa a Poros? Pues que Penia, que era la diosa de la pena, la diosa de la miseria, ve a Poros dormido y decide acostarse con él. Dice, bueno, pues voy a entrar, me voy a acostar con él, y yace con Poros y se queda embarazada. Y nace Eros, es decir, el dios del amor, cuenta Platón, tiene una ascendencia muy curiosa, porque el amor en el fondo es una combinatoria de dos elementos maravillosos: la oportunidad, los recursos, la alegría, y la tristeza, la pena y el dolor. Entonces, el amor es un ascendiente, tiene como ascendientes estas dos cuestiones. Entonces, la persona que entra en un proceso de amor tiene que tener en cuenta, aunque sea consigo mismo, aunque sea con el externo, tiene que tener en cuenta que tienes que aceptar los dos polos de ese proceso amoroso. Y sin embargo, en el siglo XXI hemos esquilmado a Penia. Es decir, a la mínima que aparece Penia en la ecuación, cambio y hago otra cosa. Rompo y me meto en otro proyecto, ¿no? Y aquí tenemos un montón de gente que está cambiando de estudios, cambiando de pareja, cambiando de vida, porque a la mínima haciendo turismo, ¿no? Así, a la mínima que se les dificulta algo, huyen a otro sitio. ¿Por qué? Porque es una sociedad de opciones. Entonces, al darte muchas opciones, prefieres probar antes que asentar un proceso de conocimiento doloroso. Y parece que eso es una sensación de libertad, ¿no? Que lo Sí, único sí. que está haciendo es turismo, y te tienes esa posibilidad de decir, es que soy libre, ¿no? Puedo estar aquí, puedo estar allá, puedo hacer, pero en el fondo no hay un compromiso, no hay un riesgo, no hay una vivencia profunda, ¿no? Nada más te pasas de turista emocional, sexual, laboral, que puede ser como esta idea de lo líquido de Bauman o el vagabundo de Maffesoli, ¿no? De transformar tu personalidad, ir cambiando de persona. Ahorita estoy con mis padres, soy de una forma, estoy con otros amigos, luego con otra pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Que el tema, también tema de la máscara, sí, sí. Yo comienzo el libro con el tema de la máscara de... Ay, ¿cómo se llamaba? Este filósofo, ay, el que habla de la máscara. Hay un sociólogo.
no era George Simmel, era Sennett. Richard Sennett, por ejemplo, habla muy bien de las máscaras y comenta la importancia de volver a ese sistema en el que el sujeto tenía la posibilidad de entender que si no entraba en los procesos de variación de máscaras, probablemente lo que hacía era reducir la riqueza del conocimiento. Pero bueno, eso lo digo al principio. Y luego has comentado, por cerrar algo de la pregunta anterior, la pérdida de curiosidad en el ser humano, que es verdad. Yo estoy peleando ahora porque implanten en los centros educativos una asignatura de pensamiento crítico que pivote sobre lo que yo he denominado en el libro El arte de pensar para niños, que es lo que hemos estado haciendo en los colegios durante un año. Yo descubrí, trabajando con niños de infantil y primaria, que ellos tienen intuiciones intelectuales antes de generar el concepto, ¿vale? Que esto se explica muy bien en neurolengua. Pero han perdido la capacidad de asombro y de curiosidad. Entonces yo lo he llamado protopensamiento. El protopensamiento es las cuestiones antes de configurar el pensamiento de manera estructurada, como un adulto. ¿Qué es el protopensamiento? Bueno, para mí tiene 3 elementos: el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. El asombro en el siglo XXI está pasando los peores momentos de todos, porque la saturación que tiene el sujeto de lo contemporáneo ha hecho que sus procesos de asombro decaigan y necesiten unos estímulos muy fuertes para encontrar algo que les llame la atención. Si nos vamos a la historia de la filosofía, Aristóteles y Platón tenían claro que la actitud inicial de la filosofía es el asombro. Es decir, el sujeto que se ve afectado por algo que no está dentro de su narrativa explicativa y entonces se asombra y activa como segundo sistema la curiosidad. Es decir, me he asombrado de algo, tengo curiosidad por saber cómo funciona o por qué me ha asombrado, qué es lo que me afecta. Claro, en un mundo no solamente de saturación de cuestiones estimulantes, sino también que te dicen que cualquier acceso a la curiosidad está resuelto en una red como Internet, la curiosidad empieza a decaer. Entonces ya no eres curioso, lo que quieres es corroborar lo que te han dicho que hay en todos los sentidos, pero no es porque venga de ti ese apetito por conocer, sino que es todo lo contrario. Lo que ya se conoce, tú quieres incorporarlo en un check, en una comprobación. Es complicado que el sujeto contemporáneo salga de ese ámbito y lo estamos viendo en que el consumo, por ejemplo, extremo de pornografía fuerte o de vídeos virales en torno a cuestiones que son dolosas, como por ejemplo, yo que sé, rusos conduciendo y cometiendo crímenes en las mafias rusas, que salen algunos de mafias rusas, o personas que... Es que los vídeos en estos extremos son bárbaros, pero el consumo que tienen es brutal porque el sujeto contemporáneo que está hastiado y que le cuesta mucho trabajo encontrar el asombro, entiende el asombro desde lo excepcional. Y entonces solo busca ese proceso o bien de entretenimiento, con lo que no te asombras, porque estás entreteniéndote todo el rato y lo único que dices, mira qué chulo, o bien de buscar algo a ver si de verdad ya necesitas ese chute emocional por la saturación a la que estás sometido. Entonces a mí sí me parece que es un peligro. Y luego ayer hablamos, por eso no me voy a parar mucho más en el tema del tiempo, tú has hablado de las categorías temporales. Pues sí, el pasado se ha demonizado y se ha separado, se ha desencajado del presente, porque parece que el sujeto mirar hacia atrás implicaría una pérdida de proyección, cuando no tiene nada que ver el revisar tu proceso de continuidad con el proceso de proyectar, y el futuro lo hemos demonizado como un lugar lóbrego que parece que está ya construido con cambios climáticos, con deforestación, entonces como parece que está construido, la gente tampoco tiene mucho proceso ilusionando a eso. Entonces, ¿qué te queda? La burbuja del presente. Te queda esa burbuja de encierro del presente, donde buscas sacar el máximo rendimiento del momento actual. Fíjate que hasta ahorita hemos visto como la parte, no sé si negativa de todo el diagnóstico actual o contemporáneo, pero podríamos ver la parte que yo siento que en tu libro, en todo tu libro propones, ¿no? Como que vas dando ciertos tips o ciertas cuestiones donde uno puede ir como tal vez luchando o resistiendo a esto, ¿no? O como puede ser, por ejemplo, para que surja el pensamiento, el salir a caminar, ¿no? El demorarse, el tiempo, tomarse su tiempo, tener las cuestiones del otro, encontrarse con el otro. Hace rato estabas hablando sobre lo que estaban haciendo con los niños, ¿no? Con la filosofía para los niños.
Y recuerdo algo que le escuché a Vico, a David Pastor Vico, que decía que para que surja el pensamiento, para que se desarrolle un niño, es importante el juego, ¿no? Jugar. O sea, es importante aprender a lanzar y a cachar la pelota, ¿no? Eso nos da la posibilidad de que podamos comunicarnos, de socializar y también de que se desarrolle nuestro pensamiento, ¿no? Como la importancia del otro, ¿no? Entonces, a partir de esto, como, y luego en cuestiones, por ejemplo, de las cuestiones psiquiátricas, como este chute que hablabas, ¿no? Esta cuestión de la dopamina, tal parece que todo esto es dopamina, ¿no? El éxito, la pareja, es buscar la dopamina, ¿no? Pero hay otra que es la oxitocina, ¿no? Como la hormona del otro, ¿no? Que es como la hormona de los abrazos, la hormona de encontrarse con el otro. Eh, ¿qué te parece si podríamos empezar como a qué sí, qué con base en tener una fuerza de voluntad y de resistencia, qué sí podrían hacer las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, ¿qué sí Bueno, podríamos hacer como con los jóvenes, los estudiantes? Pues porque a lo mejor nosotros ya estamos viejos y pues no ya llegó digas un eso, punto. hombre, no, no me fastidies, Ya coño, estamos no me echados a jodas. perder. Yo no estoy viejo, Adolfo, no me fastidies, que estoy en mi mejor momento, coño. Vale, pues. Mira, es una pregunta maravillosa porque me va a dar pie a leer algunas cosas que tengo en el índice que no mucha gente ha detectado, porque es verdad que los medios de comunicación, cuando me preguntan, cuando hago entrevistas o estoy analizando el libro, claro, la oralidad, por mucho que yo quiera, no refleja todo el contenido del libro. Pero me llena de alegría que hayas visto esas pinceladas positivas, es decir, bueno, esta es una diagnosis de lo que yo creo que está pasando a un tipo de sujeto, lo digo en mis dos últimos libros, en Incompleto y en este, ¿no? Que por cierto, Incompleto os lo tengo que mandar porque yo creo que podemos hacer un trabajo muy parecido a este y puede venir muy bien con el tema de la elegancia. Hay algo en mis libros que es, yo digo, hay un tipo de sujeto, no tenemos por qué ser todos, yo a veces me siento identificado y otras veces no, pero creo que existe, que está en esta hipermodernidad. Es decir, que no toma control de la vida y que está dejándose llevar en un proceso de inercia terrorífico para algunas cosas, pero maravilloso para otras. Yo no demonizo, obviamente, las redes sociales ni Internet, porque para mí es la panacea, y lo he dicho en muchas ocasiones, para mí es la panacea, porque cuando un sujeto va con criterio a Internet, entonces no hay nada mejor en el mundo, porque lo vas a encontrar. O sea, si tú tienes el criterio y quieres buscar algo en concreto y deleitarte con eso, Internet te lo va a dar. Y los que nos gusta estudiar, esto es lo mejor del mundo. Ahora, si tú te acercas sin criterio, entonces la red configurará tu criterio. Es así de sencillo. Es decir, si tú pasas muchas horas simplemente sin criterio navegando, pues probablemente el sitio al que te lleve te llevará a la red, no tú. Por mucho que creas que tú tienes el control, como ha ido sin criterio, entonces irá filtrándose el criterio de la red en ti. Pero el tema propositivo, no el tema de crítica destructiva, porque yo siempre digo que lo que hago es una diagnosis desde la perspectiva de este hombre hipermoderno, no desde el de todo el sujeto, sino, oye, hay un tipo de hombre hipermoderno que ve el mundo así y que le está pasando esto en el amor, le está pasando esto en la amistad, le pasa con el tema de la ignorancia, con el tema de la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo he elegido 10 temas, pero el índice de cada tema, la primera frase es un elemento propositivo y lo leo. Primer capítulo, la identidad. ¿Qué dice la primera frase? Conserva los rituales. Ese es el primer ejercicio fundamental para que una identidad esté asentada en los procesos de tranquilidad y de bienestar. Porque como dijimos ayer, un ritual evita la valoración moral del otro, porque forma parte del ritual. Entonces tú estás relajado en los rituales y lo haces en comunidad. Entonces, ese proceso de ritual comunitario que está desapareciendo es con lo que yo abro ese capítulo. Luego es verdad que hablo de la bulimia emocional, de esa necesidad de consumir y vomitar emociones todo el rato, hablo del exceso de identidad, de que te quieras parecer a ese yo digital y te presiones. Es verdad que ahí hablo de esas cuestiones del infierno de lo igual, pero bueno, el primer punto es conserva los rituales. Capítulo 2, el amor. Aquí hago esa crítica de la pérdida, ¿no? De que el sujeto cree que pierde algo y lo puede encontrar, por lo tanto lo puede sustituir, del relato, del amor calculadora, que también lo refiere. Pero ¿cómo comienza el título? Ama con locura. Así comienza, ama con locura. ¿Qué es locura? La locura griega, que tiene mucho que ver con
con Que ese ya nadie misterio. quiere hacer eso. Bueno, Nadie quiere hacer, todo el mundo va calculando, viendo si sí, sí, si no, es una de balanza, todo estar, el mundo, efectivamente, todo el mundo pone una balanza, pero amor con locura significa querer conocer, es un tema de conocimiento. El amor platónico, cuando Platón define el amor, dice que es una necesidad de conocer hasta el infinito, porque tiene que ver con ese proceso de, oye, tengo pasión por el objeto de conocimiento, que es mi objeto de amor, ¿no? Y entonces mientras más lo conozco, más me gusta. La pero ¿no tercera, crees que antes, perdón, que te voy a estar interrumpiendo, no, no, sí, sí, pero dime, ¿no dime. crees que antes de conocer al otro, es clásico, ¿no? Conócete a ti mismo, pero también saber qué busco, ¿no? En la cuestión del amor, ¿no? De la pareja. Porque a Es veces que tú ves algo y dices, eso me gusta, ¿no? Y pues ya lo que viste te gusta, ya y después lo vas conociendo, pero te vas aguantando, 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 en lugar de decir, bueno, voy a tener mis parámetros para ver si elijo o no elijo, ¿no? yo, Y yo no, creo que es y un error. profundizar, ¿no? Escúchame, Adolfo, creo que es un error. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas con los parámetros, que es lo que hacen las aplicaciones en el siglo XXI, cualquier aplicación para cita o para ligar, ya se acerca uno con los parámetros. Tú llevas los tuyos y lees los parámetros de la otra persona y se te encajan, ¿no? Dejan menos espacio para la filosofía, para el amor a la sabiduría, para el amor al conocimiento. Es decir, ya conoces cosas que crees que te gustan y por lo tanto quieres adaptarte a eso. Pero a mí lo que me resulta interesante de los procesos de estudio, es decir, cuando uno estudia o le gusta investigar, como nos pasa a los que estamos aquí, supongo, lo que te gusta es saber muy poco de un asunto, intuir algo e ir cada vez a más, a más, a más, a más, y te lleva a un sitio y luego a otro, y luego a otro, y entonces, esta tesis me lleva a la siguiente, y yo no sabía nada de esto, y entonces estás descubriendo un mundo nuevo. Entonces, Es un si pones una, viajero, es ser un viajero. es un viajero, es un viajero, es decir, alguien que se impregna del viaje. Y entonces, cuando tú pones los parámetros de lo que buscas en una relación amorosa, yo creo que te equivocas porque crees que eso es lo que te va a dar la felicidad y no dejas espacio para descubrir. Y ese proceso de descubrimiento es el asombro, es la curiosidad de lo que hemos hablado. Y eso desaparece. Entonces, bueno, en ese punto comienzo así. En la amistad, que hablo de que somos más impermeables, es decir, ya nada nos permea, ni siquiera los amigos, hemos perdido ese proceso de juego. Hablaba de Vico, ¿no? Que lo tenemos con mucho cariño los dos. Vico habla del juego porque es que es la esencia. Coño, Platón dice que hasta los 6 años los niños tienen que aprender jugando, punto. Y que no interfieran en el juego. Que dejes que los niños jueguen, que se pongan sus normas y que hagan lo que tengan que hacer. Ya está. Pero que tienen que aprender jugando. Porque es el proceso de socialización donde eso van configurando. Bueno, pues Bueno, este que el capítulo. juego, perdón, Sí, sí, dime, dime. pero que también el juego de repente pues no se da, ¿no? De repente ya todo es, tienes que estudiar, tienes que hacer tu tarea, tienes no sé qué, tienes que ir a aprender taekwondo, tienes que ir a aprender a danza, tienes que aprender a nadar, y de repente el niño ya no juega, ¿no? Ya no se le permite incluso estar con ¿Por sus qué? amigos, e incluso aconsejas al niño que escoja bien a sus amigos, ¿no? Pues es tremendo eso. Eh, Hemos perdido la capacidad de tener un ocio desestructurado y al niño le hemos estructurado el tiempo libre, incluso el tiempo de juego y con quién tiene que jugar y a qué tipo de deportes, ¿no? Y es terrible porque le hemos cercenado la imaginación y la creatividad. Es decir, está todo en el sentido de estás educando a un ser que quieres que sea productivo. Ya está. E incluso en su tiempo libre exactamente igual. Y lo de las amistades, yo en el libro de Platón a Batman, al consejo, que es un manual de educación, lo que le digo a los padres en muchas ocasiones es que no se trata de que tú le digas a tus hijos cómo son tus amigos. Oye, no te juntes con Menganito, que tiene mala pinta, que sus padres son sinvergüenza, tal. Se trata de que les ayude a que ellos analicen los amigos, pero no que solo lo analices tú. Es decir, que tu hijo, a medida que crezca, tú pregúntale cosas y que él haga el análisis por su cuenta, a ver si se da cuenta y concluye, porque todos los padres sabemos que por mucho que le digan no te juntas con tal, si se quiere juntar, se va a juntar. Entonces, lo más interesante es, oye, ayúdale a que configure sus conclusiones, su análisis, pero no le analices por él, porque te equivocas, ¿no? Entonces, ese capítulo de la amistad que dice que la pantalla configura incluso esa soledad de Narciso, y hablo del narcótico, de los narcotizados de los que hablamos ayer, comienza diciendo, edifica la amistad a través de las vivencias. Edifica la amistad a través de las vivencias es, oye, no tanto WhatsApp, no tanto así, sino vete y tómate la cerveza. Sal, busca a alguien, come. Luego con la edad me pasa exactamente igual. Es decir, al comienzo de cada capítulo, por ejemplo en el de la edad, que hablo de
cómo la tendencia está generando una ansiedad, eliminando los focos de edades y los focos de categorías sociales, ¿no? Donde ya nadie reconoce la herencia de nadie, donde nadie reconoce la maestría y nadie se declara discípulo de nadie porque piensa que es menospreciarse en su construcción identitaria. Ahí comienza diciendo, dignifica los años. Es decir, tú tienes una vida, tienes una biografía, sea la que sea, corta, larga y tal, ponla en valor, que para eso está ahí. Es decir, de vez en cuando mira para atrás, mira a los que tienes al lado tuya, mira a los que te rodean y pon en valor eso. Esto se llama respeto. Respeto viene del latín respectare, que significa mirar hacia atrás. Es decir, que cuando tú respetas a alguien es porque pones en valor ese proceso de construcción biográfica que ha tenido ese sujeto. Luego en el Pero tema también, del... Dime. también es la idea de compartir, ¿no? Bueno, de compartir con hacia afuera, ¿no? Con el próximo, con el prójimo, pues, con el que está al lado, no tanto de voy a compartir que alguien que no está, no voy a con lo que decías ayer, compartir que estoy Exhibir, ¿no? comiendo, no sé, exhibiéndote, ¿no? Sino aprender Eso. a ver al otro, ¿no? Como tener esa capacidad de jugar también con el otro, ¿no? No dejarlo como esta cuestión o estos discursos de la autoestima, del amor propio, donde de repente solo yo, ¿no? Sí, pero es que el sujeto cree que es la única manera de reconocerse como alguien válido y es un error. Es decir, por eso hablo ahí el capítulo ese hablo de los desheredados y sin maestro. Es decir, no queremos reconocer herencia. Nadie quiere reconocer herencia. Nadie le parece que el concepto de meritocracia ha calado tanto en el sujeto que cree que tiene que ganárselo todo, ¿no? Y que además lo hace por voluntad propia, como si no hubiese tenido una familia que lo hubiera criado, vamos, en fin. Es tremendo. En el entretenimiento, que es un punto que no hemos tratado, a lo mejor se me ha escapado a mí esta parte, en el entretenimiento que hemos hablado de ese aburrimiento agitado, de ocupar tiempo que ya viene estructurado y no te deja libertad creativa, comienzo con algo de lo que no he dicho aquí, que es reconoce la riqueza de lo real. Es decir, la proposición es reconoce la riqueza de lo real, ten la capacidad de encontrar que la realidad tiene tantos matices ricos e infinitos que te puede entretener sin necesidad de acudir a lo virtual, a lo digital, a lo que no es real. Lo virtual no es real, ¿vale? Porque el término realidad virtual es contradictorio. Una cosa o es real o es virtual, pero no puede ser Y, realidad virtual. y también la capacidad de aburrirte, porque tal parece que lo que no quieres es aburrirte, ¿no? Todo mundo huye del aburrimiento, ¿no? Y Walter Benjamin decía que para crear filosofía era justamente necesario aburrirte, ¿no? Y ahora yo recuerdo una frase de una amiga que decía, tonto, dice, el que se aburre es porque es tonto, ¿no? O alguna cosa así, como que, pero es que te tienes que aburrir para hacer algo, ¿no? Y tal parece que es negativo el aburrimiento, ¿no? O es una persona aburrida, o se le huye otra vez como eso negativo, esa parte dolorosa, ¿no? No quiero encontrarme a mí mismo. Es verdad que hemos llegado a ese concepto de aburrimiento terrorífico que parece que es el fin del mundo. Y entonces el entretenimiento está a la orden del día, porque es que la oferta de entretenimiento es muy rica. Sin embargo, la propuesta que pongo sobre la mesa, que es reconocer la riqueza de lo real, creo que hemos delegado la realidad, hemos delegado la pedagogía de la realidad en la pedagogía del entretenimiento y ahí hemos cometido un error muy grande como educadores. Es decir, no hemos enseñado a reconocer esa riqueza de lo real a las generaciones más jóvenes. Entre otras cosas porque no le hemos dejado ese tiempo desestructurado de salir a la calle a inventarse un juego de fútbol o de pelota o inventarse hacer un hoyo en el suelo y con unas bolas o unas canicas jugar a meterlas, ¿vale? Es decir, no hemos tenido esa capacidad de educar la riqueza de la experiencia. Y yo creo que ahí sí tenemos parte de culpa las generaciones que no hemos ocupado tanto de producir y de hacer y hemos dejado en manos del entretenimiento la educación de nuestros hijos. Luego de la Pero es que ignorancia, aparte, dime. el entretenimiento se ha quedado en la pantalla, ¿no? En las pantallas, en el celular, ¿no? Yo he visto en la calle y en muchos lados al niño que, pues para que no llore, para que no grite, era el celular, ¿no? Y antes las que cuidaban a los niños, las señoras que ayudaban o cuidaban, o las mamás, lo que decía era prenderle la televisión, ¿no? Te prendo la televisión que eran las grandes niñeras, ¿no? Y ahora es el celular, ¿no? Y pues es Con estar una gran jugando, estar diferencia, ahí. ¿eh? Pero hay una gran diferencia, Adolfo, y es que en la televisión el niño era pasivo. Entonces podía tener cierta atención a la expectativa de lo que consumía. En la pantalla el niño ya es activo, ya toca, interviene, con lo que
se configura un criterio atencional diferente, muy diferente. Hay estudios muy interesantes sobre el crecimiento del cerebro en el bebé estimulado por pantalla o sin pantalla, ¿no? Y se ha descubierto de 0 a 3 años, se hizo con niños que habían crecido con pantalla y niños que habían crecido sin pantalla. Y descubrieron que de 0 a 3 años, lo de las pantallas, la velocidad de crecimiento de su cerebro se multiplicaba por 3. Es decir, iba mucho más rápido, estaba más estimulado, funcionaba con muchas más conexiones neuronales y más intensas. Entonces el niño recibía un crecimiento cerebral muy curioso. Y los que no tenían pantallas, pues era un proceso normal, básico. ¿Qué era lo que pasaba? Que a partir de los 3 años, a los niños de las pantallas, cuando tú le quitabas la pantalla, generaban pequeños núcleos de ansiedad cuando miraban la realidad, porque su cerebro había producido una narrativa estimulante de pantalla y entonces lo real le aburría. Lo real le aburría y se convertían en sujetos hiperactivos, con déficit de atención. Es decir, niños que, acostumbrados a los colores, la forma y la velocidad de la pantalla, cuando tú miras a alguien caminando en la vida real, no puedes pasar páginas ni pasar pantalla. Y claro, le generaba procesos de ansiedad y su cerebro no conseguía adaptarse al mundo de lo real. Y yo creo que esto, sin darnos cuenta, poquito a poco nos está pasando a todo el mundo. De hecho, los mensajes de WhatsApp ya van a 1,5 a 2, las películas se pueden ver a 1,5 a 2 y cada vez más el proceso de lo real aburre. Es decir, estamos entrando en un proceso de tedio de esa realidad. Que fíjate que también es un rasgo del narcisista, ¿no? Que de repente es como que se aburre rápido de algo y necesita esa novedad, ¿no? De estar constantemente probando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, conociendo personas nuevas. Y hasta qué punto también toda la sociedad está girando hacia eso, ¿no? Ahorita que estás diciendo, todos de alguna manera estamos haciendo eso, ¿no? Y estamos viendo al otro como una posibilidad de disfrute, ¿no? Y si no, y si me aburre, cambio, ¿no? Lo que hemos estado viniendo hablando, ¿no? Claro, eso limita algo que a mí me parece fundamental y es la posibilidad de conocimiento. El conocimiento lleva tiempo y necesita profundización y necesita... Entonces, claro, si la primera exigencia es el entretenimiento, no el conocimiento, si tu primera exigencia es que me entretenga o que me agrade, pues las posibilidades de conocimiento cada vez son menores, porque a la mínima de cambio vas cambiando de concepto. Y luego los últimos 3 capítulos, la proposición que hago es en la ignorancia, es decir, cómo se configura hoy la ideología, si hablamos de ideología, entonces nos queremos morir, porque estamos con más fanáticos que nunca que no discuten de su ideología nada, es decir, compran un pack cerrado de proposiciones. Y te dicen, bueno, a ver, tu partido todo lo tiene bien, tu partido político, y el otro todo lo tiene mal, porque esto no se entiende. O sea, quiero decir, me parece increíble que una persona con una biografía muy subjetiva, de repente compre un pack fuera de su biografía y lo incorpora al completo, ¿no? Entonces, claro, de la ignorancia, una de las cosas que pongo ahí, la proposición que hago al principio del capítulo es cuida de lo público. Ya no de lo privado, sino de lo público. Es decir, intenta tener en cuenta que podemos hacer, lo he dicho antes, ¿no? Este proceso, por ejemplo, de asociaciones de estudiantes que hemos desechado en los procesos educativos, yo creo que es una de las cosas que deberíamos de empezar a hacer. Y luego... Pero que también, Dime. disculpa, pero también es como esta idea del emprender, ¿no? Del emprender, creemos que es emprender, yo solo voy a emprender, ¿no? Y no necesitamos de nadie. Yo voy a ser exitoso, yo voy a crearme el negocio del mundo, yo voy a ser el filósofo, bla, 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 o voy a ser el teórico, lo que tú quieras, ¿no? Y al otro lo dejamos ahí relegado, ¿no? Como decías hace rato, parece que nacimos solos sin depender absolutamente de nadie, ¿no? Pero ese discurso se ha interiorizado muy bien a nivel social. El domingo pasado estaba yo en la tele en directo y habían traído a un empresario joven de éxito que llevaba $2,5 millones de dólares en 1 año y medio, tenía 30 años. Entonces le preguntaba a la presentadora, oye, ¿y el éxito que has conseguido y tal? Y él decía, bueno, todos los que estamos aquí hemos llegado, estamos 6 personas en la mesa de la televisión, ¿vale? Y decía, todos hemos llegado por méritos propios y hemos conseguido tal, y yo he llegado también pues porque hice una empresa, no fue bien, luego monté la segunda, Entonces yo le frené y le dije, no, perdona, aquí no hemos llegado por méritos propios. Aquí has llegado porque tienes una biografía donde te han ayudado a tu familia, te ha dado un modelo educativo. Digo, ¿tus padres qué son? No, son los 2 maestros. Digo, pues empezando porque los 2 ya tienen un nivel cultural, ¿vale?
Entonces, ese mérito propio que ya tienes en tu relato y que lo cuentas aquí, hay que tener mucho cuidado cuando uno lo dice en una televisión pública y te están viendo, como nos ven los domingos, 600, 700.000 personas. O sea, tienes que tener mucho cuidado porque la gente piensa que esto tú solo has configurado ese mérito. Y no, tú solo no, tú has tenido un proceso brutal educativo. Y yo siempre pongo ejemplos para que la gente vea. Hace 2 años, cuando saqué este libro, el que estamos comentando, una periodista muy potente aquí en España, en un medio muy fuerte, luego lo podéis ver si queréis, que estará por internet, en el Confidencial, ¿no? Creo que era. Me hace una entrevista muy larga, fuimos a tomar además como me gustan a mí, que era una cerveza ella, una cerveza yo, puso la grabadora y nos pusimos a hablar. Y estuvimos 1 hora hablando. Luego ya ella elaboró la entrevista y la sacó. La entrevista la hizo muy bien, se viralizó, pero se viralizó porque el titular que sacó de la entrevista no tenía nada que ver con el libro. O sea, después de estar ya relajado y tomándonos la última cerveza, ¿vale? Me dice, oye, había pasado en España una cosa muy curiosa esos días y era que un youtuber muy famoso, el Rubius, que tiene miles de seguidores, juega a internet y lo ven millones de personas, había decidido irse a poner su residencia fiscal en Andorra, que es el Principado de Andorra, está aquí al lado y sale muy barato. Entonces, claro, él estaba harto de pagar impuestos, es un chaval millonario, y se ha ido a Andorra. Y entonces se generó una polémica en España diciendo, joder, pues anda que está el patriota, que ahora que está ganando un montón de pasta, se va a Andorra para pagar impuestos allí, ¿no? Y el muchacho había salido en su canal diciéndolo, pues me voy a Andorra porque aquí me están hablando de impuestos, y total que... Y a la periodista me saca el tema así de soslayo y le dije que mi hijo que jugaba y veía al Rubius, ¿vale? Le pregunté, oye Pedro, ¿a ti el Rubius y tal? Y entonces dijo, bueno papá, pues que allí paga menos y tal. Y no sé por qué le dije a la periodista algo así como, claro, yo le tuve que explicar a mi hijo que los impuestos, ¿cuántos impuestos? Porque el tío decía que había pagado ya muchos impuestos en España. Ese era su argumento. Yo ya he pagado muchos impuestos, he cumplido mi deuda, me voy a otro sitio a quedarme. Y entonces yo le decía, Pedro, a mi hijo que se llama Pedro, Pedro, ¿tú cuánto dinero crees que tienes que pagar para que la sensación de seguridad que tienes cuando tú abres la puerta de tu casa en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona y sales todo el día andando y vuelves un día, un mes, un año, desde que tienes 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, los servicios públicos, las carreteras que tienes puestas, la luz por la noche, los hospitales a los que vas, ¿cuánto crees que tienes que pagar de impuestos para decir que ya has pagado suficiente por los servicios que te ha prestado el Estado? ¿Cuánto? Eso se lo expliqué yo a la periodista, ¿no? Bueno, titular de la entrevista hablando de filosofía ante el desánimo era no hay suficiente dinero que paga en impuestos para compensar lo que el Estado ha hecho por ti. O sea que era algo así. Claro, empezaron los haters a decir, este es un comunista, este es colectivista, esto es... Wow, me dieron hostias por todos lados, ¿no? Y lo único que decía era, oye, que lo público tiene un valor brutal y que los impuestos que pagas, por muchos que pagues todo el rato, nunca van a ser suficientes nada más que por el tema de la seguridad, la sensación de que tú salgas todos los días tranquilo diciendo no me van a atracar, no me van a robar, no me va a pasar nada, que es como pasa aquí con la tranquilidad. ¿Cuánto vale para eso? ¿Cuánto te vale esa tranquilidad en la vida? ¿No? Bueno, pues eso fue lo que me pasó, por eso puse aquí cuida de lo público. Es decir, la proposición es positiva. Cuida de lo público, coño, que es importante, ¿no? Y luego los 2 últimos capítulos, el dolor, bueno, los 3 últimos. El dolor comienza con una frase propositiva que a mí me parece la más fundamental de todo el libro, que es separa los sueños de los deseos. Separa los sueños de los deseos. Es decir, una cosa es que tú activas el deseo para algo y otra cosa es que el sueño, que estaba muy alejado, lo que hablamos ayer, lo habíamos prostituido bajándolo, ¿no? Y luego reclama la propiedad privada del placer. El placer es algo privado, constrúyelo desde tu biografía, disfrútalo, gózalo, pero no intentes importar placeres exteriores que te pillan muy lejos de tu propia biografía, que es lo que mucha gente hace. Entonces, bueno, cuando tú entras en el libro y ves el comienzo de cada capítulo, esa luz que tú has visto de, oye, que no parece que todo sea negativo, no, es que no todo es negativo, yo hago una diagnosis, pero también hago una proposición que se va filtrando en esa diagnosis. Y me alegra mucho que lo hayas visto así, Adolfo. Bueno, es que yo desde que lo empecé a leer lo vi así como una especie, no lo dices, no sé si lo escribes, pero una especie como de manual de irte dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, de la bulimia, ¿cómo dice este capítulo? Bulimia emocional. Emocional, ¿no?
que yo lo vi así, dije, bueno, las emociones, ¿qué son las emociones? ¿No? Pues son como líquidas, cambian, ¿no? No puedes tener una emoción, no puede durar mucho tiempo. Es cortita, ahorita puedes estar alegre, luego triste, luego estás enojado, empieza, etcétera, etcétera. Dije, pero ¿qué es más profundo? Dije, el sentimiento. Los sentimientos son más profundos, más largos, requieren de un relato, de una narrativa, de un tiempo, ¿no? Para por el ejemplo clásico, el amor, para amar realmente a alguien, pues lleva su tiempo, conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Pero el enamoramiento no, el enamoramiento puede ser, bueno, hay quien le dice que dura de 3 a 6 meses, ¿no? Hasta un año, ¿no? Como Bueno, mucho, ya le estás ajá, dando demasiado. ajá, pero pues si eres turista emocional y adicto al enamoramiento, esas cuestiones de la dopamina, pues vas por la vida Cambiando. haciendo esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y Y, se ha y puesto de de moda repente, eso. sí, 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 está, pues, lo vivimos muy seguido. No, pero yo lo que estaba pensando era también ver como qué otras cosas, como dejar en claro, ¿no? Lo emocional de los sentimientos, ¿no? Como dejar en claro. Hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial, pero también como definir bien qué es la inteligencia, ¿no? Como esa capacidad de resolver, nada más es eso, ¿no? Pero tenemos otras capacidades nosotros, como el pensamiento, la imaginación, ¿no? Que en la parte de tu libro habla sobre la atención y la imaginación, ¿no? Esa capacidad de imaginar, que por el uso de las pantallas ya no imaginas, por el uso de los algoritmos, por el uso de la tecnología o de la tecnología, la inteligencia artificial, pues ya no estás imaginando, ¿no? Pero puedes volver a hacerlo, ¿no? Como otra posibilidad también es apagar, ¿no? Dejar en mute el celular, las pantallas, ¿no? Como esta especie de no lo quiero decir tanto así como hablabas ahí en los últimos capítulos de este activista de sofá, ¿no? Pero sí, de repente puedes apagar las cosas, salir conocer a tus vecinos, como dice Vico, ¿no? Conocer a tus vecinos, conocer a tus amigos, o a lo mejor cambiar de amigos, o, no sé, conocer a más personas. Es verdad que yo denuncio a ese activista de sofá porque es el que parece que triunfa a nivel mediático y es el que aparece en todos los sitios y el que llaman para las conferencias y el que ponen en los programas y me preocupa porque el activista de sofá se indigna desde su sofá en sus redes sociales, pero no conoce a su vecino, como tú has dicho, no interacciona en su centro educativo, no echa una mano cuando hay un problema en la ciudad. Y entonces, desde esa perspectiva, sí quizás sea muy denunciable que la red social ha secuestrado ese tiempo de atención al otro y la ha sustituido por el tiempo de atención al avatar. El avatar se lleva muchas de esas narrativas temporales. Y lo de la imaginación es que a mí me preocupa en exceso. O sea, hace poco mi hijo tiene que elegir en esta semana y la que viene la carrera que va a estudiar, qué grado universitario quiere hacer. Ha terminado el instituto, ha terminado secundaria y ahora tiene que decidir qué va a hacer. Y yo le decía, digo, mira, elija algo que te parezca que está bien, ¿vale? Pero no tiene por qué, papá, yo no sé qué hacer porque no tengo claro y tal. Digo, mira, no te tiene que entusiasmar, ya está, no le des más vueltas, no es un tema de entusiasmo. Tienes 18 años, como narices, vas a ver lo que te entusiasma si yo todavía estoy buscando y tengo ya 47, o sea que olvídate de esta parte. Pero algo que te pueda agradar, cierta curiosidad. Es decir, que despierte en ti una pequeña curiosidad. Porque ese inicio de la curiosidad, cuando la vayas alimentando, descubrirás si de verdad te enamoras o no te enamoras. Pero es como una relación de pareja, es decir, tienes que tener esa posibilidad de tener curiosidad y activar la imaginación para ver si eso te puede llenar o no. Y si no, no pasa nada porque la vida es muy larga, echas para atrás y haces otra cosa. Y me preocupa el tema de la imaginación porque les cuesta mucho trabajo imaginar en el plano de lo real. O sea, imaginar fantasía de yo puedo llegar a ser Steve Jobs con mi ordenador portátil en casa, seguro. Pero, porque además las redes se han encargado de configurar los relatos con verosimilitud, como he dicho antes. No con verdad, sino con verosimilitud. Todo parece muy auténtico, todo parece muy factible, todo parece muy sencillo, todo está pautado con los pasos que hay que dar. Entonces, claro, si ellos que han crecido consumiendo ese tipo de información
quieren activar su proceso de imaginación, están muy contaminados por toda esa narrativa, con lo que su imaginación ya está preñada de un contenido muy, muy sesgado en torno a ese proceso. Por eso me preocupa, porque creo que tienen poca imaginación, es decir, son poco capaces de romper ese proceso temático, pero con los adultos nos pasa igual, ¿no? Y es que la imaginación funciona con contenido. Es decir, un sujeto no puede imaginar si no tiene contenidos con los que imaginar. Es decir, y estamos en un momento histórico educativo en el que se están demonizando los contenidos. Es decir, el aprendizaje memorístico está demonizado. Ya parece que alguien que tenga contenido en su cabeza, que estén en Internet, es una pérdida de tiempo. Entonces, claro, si yo no necesito ya contenido de casi nada, porque buscando en Internet puedo encontrar lo que necesito, cuando yo vaya a imaginar, ¿con qué herramientas voy a construir el proceso imaginativo? Porque, y yo pongo el ejemplo de, es decir, cómo la creatividad, yo creo que los creativos van a ser de verdad los más demandados del siglo XXI en todos los sectores, a nivel educativo, a nivel empresarial, a nivel político. Es decir, una persona que sea capaz de ser creativa, es decir, que tenga suficientes contenidos como para fusionar cosas que en principio parece que son irreconciliables, serán triunfadores y serán cada vez menos. Antes había muchos creativos. Yo siempre digo lo mismo con respecto a los creativos de ahora con los de antes. Este mundo que tenemos con esta tecnología maravillosa, brutal, ha sido diseñado por gente que ha sido educada en el sistema clásico. O sea que tan mal no tuvimos que hacerlo cuando el resultado educativo de ese sistema clásico es el mundo en el que estamos. Es decir, y ahora hemos cambiado el sistema porque esta gente te dice que ahora las competencias son diferentes, todo el contenido está en un sitio, que sí, que lo que tú quieras, pero ¿cómo va a crear a alguien o a imaginar si no tiene contenido? Su continente puede ser muy apto para las competencias, es muy competente, ha trabajado aprender a pensar, ha trabajado la competencia matemática, pero si ahora resulta que no tiene contenido, cuando tú le dices, imagínate, dice, ya, pero ¿el qué voy a imaginar? McKeever, del que hemos hablado, McKeever, pues eso, te cogía porque tenía contenido. Sabía que este bolígrafo tenía una composición química y que la luz tenía otra cosa. Y entonces hacía una bomba atómica con un bolígrafo y con un haz de luz, pero tenía contenido. Pero si lo piensas así como MacGyver, pues dices, bueno, yo sabré de qué está compuesta la pluma o esta hoja y cómo mezclarlo. O a lo mejor se puede aprender a ser creativo como un nivel más tranquilo, ¿no? Como algo más cotidiano, Bueno, no claro, tan. claro. ¿Se aprende? No, ¿Se aprende a ser creativo? Claro, sí, claro que se aprende. Porque tú lo que tienes que hacer es ir dándole al sujeto problemáticas que tenga que resolver desde su cotidianidad. Es decir, el ser creativo lo es para todo, ¿eh? El ser creativo no lo es solamente para la bomba atómica, lo es para que cuando tu hijo viene con un problema de bullying en clase, tú eres capaz de buscar alternativas y soluciones para ayudarle. Y no te va a un protocolo hecho, sino que tú conoces la biografía de tu hijo, sabes cómo es, y entonces empiezas a pensar y busca alternativas porque puedes crearle soluciones desde esa perspectiva o ayudar a que él las cree. Y el creativo lo es para todo, lo es para que cuando está haciendo un plato en la cocina y le falta sal, sabe cómo sustituir la sal con un ingrediente que compense y es capaz de salir de ahí, ¿no? Y que yo esto lo veo en muchas ocasiones que dice, bueno, ¿qué tienes? Esto, bueno, tenemos un problema y dice, no hay un problema, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera. El pensamiento lateral de Edward de Bono. O si es que cuando... Pero claro, eso lo puedes entrenar cuando al sujeto desde pequeñito le vas dando pequeños retos sin que las herramientas las tenga ya construidas, sino que tenga que construir esos procesos. Y la creatividad comienza, por ejemplo, en el juego. Es decir, los niños tienen que buscarse las habichuelas cuando salen al patio y les das juego libre y entonces tienen que empezar a buscar estrategias para poder interaccionar con el otro y ganar si están jugando a algo o cómo conseguir... Joder, es que fíjate, hasta para ligar yo necesitaba creatividad para ver cómo me acercaba a una niña, cómo le decía hola, cómo me preparaba las frases. Hoy le doy al clic para ver si la otra me hace clic y quedamos ya. Es que estamos eliminando todos los procesos de construcción de creatividad, en todos los sentidos, ¿no? Bueno, a mí esto me preocupa mucho el tema de la creatividad. Ya no solamente me preocupa el tema de la atención, sino que como no tenemos contenido y no le estamos dando al sujeto la necesidad de desarrollar estrategias, porque ya se las damos hechas, pues entonces, claro, cuando tiene un problema en la vida, un problema personal, un problema social, un problema laboral, no sabe qué hacer. No sabe.
Entonces te vas a tutoriales, te vas a autoayuda, te vas a un psicólogo, ¿por qué? Pues porque no tienes la capacidad de crear o de imaginar soluciones a tus propias problemáticas. Vaya perorata que os estoy dando, vaya tela. Parece que os estoy riñendo, coño, lo siento, ¿eh? Pero también, fíjate que ahorita que estabas hablando, dice, cuando tienes un problema vas a algún especialista que te lo resuelva, ¿no? Externo, sí. Pero, pero también dejamos de lado al amigo, al conocido, ¿no? En alguna parte habla sobre el refugio, ¿no? Ante una crisis, ¿no? Que pueden ser tus amigos, tu familia, ¿no? Que no es ningún encierro, sino es la búsqueda del otro, estar con el otro y que te pueda ayudar, ¿no? Te puede ayudar por el simple hecho, yo me acuerdo de mis amigos, ¿no? Que cuando alguien tiene un problema o algo, pues hasta entre burla o en serio, nos decimos cosas, ¿no? Y ya Sí, no, a sí. veces o sea, sí sí es importante ir con el terapeuta, ¿no? Etcétera, etcétera, pero a veces lo resuelves, ¿no? Hay cosas mínimas que las resuelves teniendo amigos, teniendo tu familia, teniendo un refugio, ¿no? Para esas crisis y no la Sí. necesidad de andar buscando en otras cosas o de publicarlo en internet, ¿no? De decir, hoy estoy muy triste y no sé qué, y tomas una foto muy seca. Esto de publicar en internet a mí me causa problemas personales porque a veces tengo mis dinámicas de eso está bien o está mal, pero muchas veces intento ya no juzgar al que lo hace porque entiendo que puede haber miles de motivos para publicar su tristeza. Pero sí es verdad que creo que la terapia funciona cuando tú te la tomas en serio a largo plazo. Es decir, un psicólogo, por ejemplo, te puede ayudar, una psicóloga te puede ayudar mucho, pero necesita tiempo. ¿Qué tiempo necesita? El que tú le des para conocer tu biografía y poder escudriñar cómo eres, a partir de ahí ayudarte. Por eso necesitan tiempo, es algo que lleva un proceso. Eso antes lo sustituía los amigos o la familia porque ya te conocían. Es decir, no necesitaban el proceso biográfico de conocimiento porque se habían criado contigo. Y entonces decían, vamos a ver, Adolfo, que tú eres tímido, que esto que tú me estás diciendo te estás forzando, que te vas a sentir violento, que ya te conoces, que te conocemos, yo que tú haría tal, tal, tal. Y entonces tú puedes, a partir de ese proceso, entablar una solución en el colectivo de tu proximidad. Pero cuando se rompen esos lazos porque no se cuidan, es decir, porque el concepto de cuidado que conlleva tiempo hacia el otro lo has roto, ahí te vas a encontrar con una problemática y es que te tienes que ir a un profesional externo al que le vas a dedicar mucho tiempo para que te dé la solución o te haga una diagnosis que quizás tu abuela, tu amiga o tu amigo te lo habrían hecho en la cerveza cuando le presentas la problemática, porque te conocen, porque ya tienen ese ahorro, ¿no? Es verdad que el amigo igual no tiene los instrumentos psicológicos para hacer el organigrama, ¿no? Pero sí tiene toda la información que al psicólogo le falta. Entonces, como hemos roto esas cadenas de proximidad en la construcción de la identidad, pues al final te vas fuera, compra y paga un libro de autoayuda o un psicólogo o un terapeuta. Es muy interesante, la verdad. Bueno, pues aquí hemos estado hablando y no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo de los que están presentes, de los O que están o escuchando. tomar una cerveza, que tampoco pasa nada. O sea, más de uno tiene que estar ya con la cerveza liado. Pero bueno, Ojalá sería bueno. que sí, Ya está seguro. aquí con nosotros Samuel de nuevo. Samuel se ha ido a tomar la cerveza y ahora ha vuelto, que es lo que le ha pasado. Exactamente, ¿me cachaste, José Carlos? No, tuve que salir a una junta, ya volví, perdón. No te preocupes, no te has perdido nada que no esté en el libro. O sea que, pero no, hoy está muy dinámico, o sea, está muy bien. Lo único que pasa es que, claro, que es viernes, estamos muy cansados, yo creo que la gente ya está deseando irse de vacaciones y lo normal no, pero ha estado muy bien, muy, muy bien. Y como está Pues como ahora, dijo, claro, como dijo Adolfo, no sé si alguien quiera preguntar, agregar algo, reflexionar algo, o si ya agotaron el tema, Fito. Pues de agotarlo no creo, podemos seguir hablando, pero no sé también, José Carlos, cómo se no, sienta ya. yo como queráis, hombre, hay cosas que no sé si me habré dejado algo en el tintero, pero es que hay tantos temas en el libro que es imposible abarcarlos todos. ¿No? Claro, Eh, por supuesto, no, pero la idea es que con todas estas reflexiones de estos 3 días, pues haya más elementos para acercarse directamente a los capítulos, según el interés de cada quien, sí, según sí, sus tiempos, sus ritmos, ¿no? Así que, no, es bueno, verdad que el análisis de los capítulos ha sido muy, muy intenso. O sea, que decir, cada capítulo tiene, hemos perfilado cada capítulo, ya cada uno. Lo bueno además es que se puede leer de manera independiente. O sea, que te puedes leer al capítulo 8, decir, yo solamente me interesa el tema de la ignorancia. Bueno, a ver cómo está el tema del conocimiento ahora.
O sea, que esa parte yo creo que ha ido bien. Y luego le decía, porque es verdad que quizás más adelante, Samuel, voy a ver si os puedo mandar el último, ¿vale? Este de incompletos. Si os puedo mandar el de incompletos, unos cuantos ejemplares para allá, pues sería a lo mejor curioso pues hacer lo mismo con el siguiente y mataríamos con 2 pájaros de un tiro. Sí, Sí, sería cuando los visites, sí, que exacto. hablemos ahora del de incompletos y sigamos dialogando, por supuesto que sí. Pues Bueno, pues para dejar que tu viernes sea más placentero todavía, estimado José Carlos, vamos a agradecerte el haberte de manera muy generosa y dispuesta conectado con nosotros estos 3 días. Así que a nombre del área académica de posgrados de nuestro Departamento de Comunicación aquí en la Ibero Ciudad de México, queremos darte las gracias. Por supuesto, te haremos llegar tus respectivas constancias por cada una de estas pláticas. Agradecerle a los 3 moderadores, a las 3 personas que dialogaron contigo, en este caso Adolfo el día de hoy, ayer a Mariano y el miércoles a Carlos Mario, y a todos los que han asistido y participado en estas sesiones, también darle las gracias. Ya la próxima semana, con más calma, les haremos llegar sus respectivas constancias de participación. Y pues bueno, creo que ha sido muy fructífero haber escuchado todas estas reflexiones e intercambios. No sé si el profesor Eduardo Portas quisiera agregar algo o comentar algo. No, muchas gracias Samuel y muchas gracias José Carlos, muy interesante todo. Simplemente muchísimas gracias. Gracias, Samuel. A ti, algo con lo que quieras cerrar, Adolfo, antes de dejar que José Carlos vaya a beber un poco para alegrarse Pues el no, viernes. le voy a hacer otra serie de preguntas para que no vaya a tomarse su cerveza. No, no es cierto. Solo nada más preguntarte, ¿se consiguen aquí tus libros para hacer sí, un poco de Planeta, si entráis publicidad? en la página de Planeta están. Yo sé que este seguro, o sea, Filosofía ante el desánimo sí. Está en físico, lo sacó Ariel y se puede conseguir. O sea que si se lo pedís a Planeta Ariel se puede conseguir. Y el otro acaba de salir en España, no sé cuánto tiempo tardarán en sacarlo allí, pero sí se puede, el otro se puede descargar de la página de Planeta seguro. O sea, la versión digital en la página de Planeta está. El físico no sé cuánto tiempo tardará. Espero que lo pongan porque Filosofía ante el desánimo por Amazon México, por ejemplo, lo puedes pedir y te llega a casa. Y si no, en la página de Planeta también lo podéis pedir. Y nada, yo por ir cerrando, si os parece, bueno, la verdad es que a la hora en la que me toca a mí hacer esta reunión, que siempre es por la tarde al final del día aquí en España, pensé que iba a estar más espeso intelectualmente hablando, porque yo he tenido clases, he tenido reuniones, he tenido que hacer también seminarios y llegaba aquí ya con la cabeza que a veces decía, menos ayer que tuve un día burocrático, me vino muy bien la charla, pero me he encontrado muy cómodo porque me gusta el formato de que alguien dialogue en torno a tu obra y cómo lo ha visto. Entonces, a mí me ha enriquecido mucho ver vuestras perspectivas sobre mi obra porque no se puede hacer con normalidad. Quiero decir, a mí los que me leen a veces me escriben y me dicen, me ha gustado tal, y ya está. Pero este diálogo en el que alguien te lee e interpreta me parece de un enriquecimiento bárbaro para el autor. Así es que lo agradezco de corazón porque a mí me ha venido fenomenal. Me he encontrado no solamente a gusto, sino me he encontrado rápido mentalmente. Es decir, creo que la agilidad mental que yo pensaba que iba a ser peor por la hora del día me ha ido muy bien. Y joder, y salgo muy satisfecho, la verdad. Así que os lo agradezco de corazón, especialmente a los 3 interlocutores que se han pegado a los pobres una paliza de leerse los capítulos y de anotar. Y estoy completamente seguro de que se le ha quedado en el tintero un montón de cosas porque yo hablo demasiado. Quizás si hablara menos, habrían hecho más preguntas. Pero agradezco personalmente a Adolfo y a Mario y a Mariano todo lo que me han estado diciendo porque me ha parecido muy nutritivo. Así es que, bueno, de corazón daros las gracias. Espero, Mariano, y veros a los 3 tarde o temprano, Mario allí y Adolfo, de alguna manera con Samuel, hacerlo esto, pero en vivo y en directo, y a ver en Sí, con eso. y lo hacemos. Porque de verdad que ha sido una experiencia intelectualmente y personalmente muy enriquecedora. Bueno, no sé si Adelante, puedo decir Carlos algo. Mario. Sí. José Carlos, de verdad, muchas gracias porque pues esta experiencia de conocerte, de dialogar, pues, dialogar con tus libros, creo que revivió, o no revivió, o sea, nutrió todavía más la convicción
de que esto de la filosofía sigue siendo muy necesario como ejercicio intelectual, como ejercicio también de sentir inteligentemente. Y agradecer tu gran generosidad porque, pues bueno, tú eres un autor publicado por Ariel, por Planeta, y muchas veces lo que decía Adolfo, este tipo de autores de pronto pone una lejanía con los seres mortales comunes y corrientes. Agradecerte mucho tu gran generosidad y ojalá podamos seguir pues avivando este fuego necesario Sí, sí. de la discusión alrededor de la filosofía y sus problemas. Muchas gracias de verdad, José Carlos. Yo ¿Comentar algo? estoy convencido de que esto va a ir a más, pero porque tengo la sensación de que hay un mutuo interés en aprender más. Así es que estoy convencido de que este es el inicio, y si no, atentos para los siguientes años, ya veréis. ¿Diano? Pues simplemente agradecer a José Carlos por esta presencia virtual, ¿no? Durante estos 3 días, por esta plática, por esta oportunidad, ¿no? De estar, digamos, rumeando todavía más sobre esta obra y sobre estos capítulos. Agradecerte también a ti, Samuel, por la invitación y a todos a quienes han estado presentes durante estos 3 días, pues muchísimas gracias. De nada. Estaremos entonces en contacto para hacerles llegar sus constancias. Pues buen fin de semana, José Carlos, que te la pases muy bien, que descanses. Gracias por tu Igualmente. tiempo y estamos en contacto. Vale, gracias a todos. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Igualmente, un abrazo, saludos. Un abrazo, gracias. Hasta luego, abrazos. Bye. Adiós.